Listo. Entonces, buenas tardes. Vamos a comenzar con el repasito. A ver, vamos a comenzar con fasciola hepática. Aquí siempre voy a colocar, digamos, los conceptos generales, digamos, trematosis, zoonosis, ese tipo de cositas. Entonces, vamos, con morfología. Lo estoy colocando en fasciola en orden de huevo, miracidios, procisto, redies, madre, hija, cercaria, metacercaria, juvenil y adulto. En ese orden, en ese mismo orden es en el que van a estar, lo van a encontrar el ciclo de vida. Entonces, en el caso de fasciola hepática, vamos a ver que en todos estos van a haber puras células germinales. Por ejemplo, en el huevo no va a haber, digamos, un embrión, sino células germinales sueltas. Va a haber su opérculo, mide 150 micras, es amarillo y liso. Esto nos va a servir para poder compararlo con Paragonimus. De todas maneras, no se suele tomar mucho lo que es morfología, pero bueno, puede servir para práctica. El miracidio es ciliado, es cónico, también como dije, tiene células germinales, dos manchas oculares y un ápice. El esporocisto es cuando se enquista, se vuelve de su membrana quística y sigue manteniendo las células germinales. Ahora sí, dentro del esporocisto se van a empezar a desarrollar las redias madre o redias uno, eh, que luego van a empezar a independizarse. Estas tienen poros pétricos. Se van a empezar a independizar y como que la envoltura quística se va a romper y cada redia madre se independiza. Ahora, dentro de cada redia madre van a empezar a desarrollarse redias hijas. Y va a pasar exactamente lo mismo, se van a independizar y se va a romper, digamos, la envoltura de la redia madre. Entonces, cada una de las redias hijas se va a transformar en una cercaria, en la cual en fasciola sí tiene cola. Luego va a pasar a ser metacercaria, que se va a enquistar, va a perder su colita y tiene dos ventosas, oral y la ventral. Y estas están en la parte más cefálica, por decirlo así, están las dos bastante juntas a diferencia del siguiente parásito. En este punto la metacercaria mide 400 a 500 micras y nosotros a simple vista sí lo podemos ver, pero solo vamos a ver como un punto. Ahora empieza a crecer, juvenil de 1 a 2 milímetros y el adulto de 2 a 2,5 centímetros. Aquí ya es cuando se parece a una hojita, tiene espinas hacia atrás, entonces solo puede avanzar y no puede retroceder. Tiene su tegumento, su cono cefálico con las ventosas que ya se desarrollaron acá y los testículos ramificados. También tiene un poro uterino. Ahora, el ciclo de vida de todos los estoy haciendo bastante simplificado. Cuando ponga A es adulto, cuando ponga H es huevo, por si acaso. Entonces, el adulto se va a encontrar en los conductos biliares del ganado. El huevo los huevos van a pasar por la bilis a las heces. Ahora, para que se desarrolle, necesita estar 15 días en el agua fresca, con una buena temperatura, luz, humedad, y en esos 15 días se va a transformar en miracidio. Entonces, como miracidio, va a invadir activamente la piel del caracol, es decir, que no es de manera pasiva, porque a veces colocan esa palabra. Pasivo es si es que el caracol lo consumiera. En cambio, esto no es pasivo, es activo porque el miracidio activamente va a ir y va a invadir su pie. No es piel, es pie del caracol. Luego, en el caracol se va a desarrollar el esporocisto, las redias uno, 2 y las cercarias, en ese orden. Entonces, entra un miracidio y de un miracidio terminan 500 cercarias. Y luego de que terminen las cercarias van a salir al agua. Entonces, la cercaria necesita enquistarse. ¿Y en dónde se va a enquistar? En el berro o en la tensión superficial del agua. Cuando se enquista se llama metacercaria. En esta forma, todos los que estén subrayados en el ciclo de vida significa que es el estadio infeccioso. La metacercaria es el estadio infeccioso tanto para el ganado como para el hombre y lo vamos a ingerir vía oral. Entonces, llega al intestino delgado y se va a transformar en juvenil. Para eso se va a desenquistar y va a perforar. Entonces, si está en el intestino delgado, perfora el peritoneo y tiene que llegar al hígado y se va a posicionar en un lugar subcapsular. Y el juvenil va a viajar hasta los conductos biliares y es aquí donde se va a sentar y se va a convertir en adulto. El ciclo se repite otra vez. Ahora, em, vamos a ver lo que sería daño. Para que entiendan estas siglas, tienen que verlo de esta parte de aquí, que son las fases. Tenemos la fase aguda o de migración, o sea, MA migración o aguda, que dura 2 meses.
Y la crónica de localización, que es LC, cada vez que yo ponga estas siglas es lo mismo, aguda migración y crónica de localización. Y bueno, el periodo prepatente es de 2 a 3 meses. Entonces vamos a ver el daño. El daño va a ser, estos dos parásitos que están en la primera diapositiva se parecen mucho porque tienen un daño bastante similar. Lo importante de aquí es la aplasia medular secundaria, los microabscesos eosinofílicos y la prolina, que el doctor mencionó que era como si uno cortara, suena como si algo crujiera, porque se fibrosa, entonces suena como si fueran cristales. Entonces, bueno, luego les voy a recordar por qué hay que acordarnos de la aplasia. Bueno, aquí en anotaciones pongo algunas cosas adicionales, ¿no? Hospedero definitivo es el ganado y el hombre. Siempre hospedero definitivo es el que contiene al adulto. Hospedero intermediario es quien contiene cualquiera de las otras formas. Tenemos al caracol, que es el INAEA, que tiene 5 espiras, dextrógiro, o sea que giran para la derecha, mide 0,5 centímetros. Y también hay otro caracolcito que es FISA y solo tiene 3 espiras. Ahora, en la clínica lo mismo, fase de migración no aguda, fiebre, dolor, hepatomegalia, ascitis ictericia, eosinofilia alta. En esta fase, nosotros solo vamos a tener dos parásitos que tienen eosinofilia alta, que es este, que es fasciola, y zoospora. Hay que acordarse de esos conceptos principales. Y otra cosa que hay que recordar es que no se van a encontrar huevos en heces. O sea que hacer examen de heces en la fase aguda no va a servir para diagnóstico. En la fase de localización o la fase crónica se mantiene el dolor cólico, la ictericia y la eosinofilia, pero ya no va a ser tan alta, puede ser moderada. Y va a haber un síndrome coledociano no permanente. Ahora, en las complicaciones son principalmente estas. Las migraciones erráticas, que pueden ser en tejido celular subcutáneo y pueden ocasionar un prurito intenso, un eritema cambiante o incluso pueden migrar al pulmón. Y la ruptura espontánea de hígado, entonces se va a rasgar la cápsula, va a haber una hemorragia y puede llegar a haber un shock hipovolémico. Y en la fase crónica va a haber la obstrucción biliar, y así que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con lo que sería litiasis. Ahora, por eso que les dije que se acuerden la parte anterior de la plasma secundaria, porque aquí este parásito va a causar anemia y tiene varias causas de anemia. Tenemos las microhemorragias. Tenemos la hemólisis extravascular causada por el daño de los radicales libres y la destrucción en el vaso. También la inflamación crónica va a disminuir la eritropoyetina. Otra es la competencia de nutrientes, que sería el daño exfoliatriz, en el cual sí succionan sangre. La aplasia medular secundaria, que era uno de los daños. Y el hierro, que va a estar secuestrado en macrófagos y en el hígado. Ahora, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener clínica y complicaciones, o sea, todo lo que ya hemos mencionado. Y también vamos a ver que tenemos en la fase aguda lo que sería el hemograma, la hemoglobina, serología. Estos tres se van a mantener en la fase crónica. Se mantiene estos tres. Pero en la fase crónica le vamos a añadir el examen directo de heces y una ecografía. El examen directo de heces porque, como mencioné anteriormente, en la fase aguda no se van a encontrar huevos en heces, pero en la crónica sí. Y lo ideal sería hacer una técnica de sedimentación rápida y teñir con azul de metileno. Ahora, hablando de la epidemiología, tenemos los índices de infección que se realizan con una reacción con faciolina. Vamos a ver que en el humano es el porcentaje de casos que se determina por los anteriores métodos de diagnóstico, ¿no? La serología, la imagenología, todo eso. Al final tenemos que ver si es hipo, meso o hiperendémica. En el caso de hipo sería menor a 1%, en el cual el fecalismo no va a afectar en nada. Mesoendémica, que es de 1 a 10%, hiperendémica, que es más de 10%, y el fecalismo aquí sí va a afectar. En el caso del índice animal y cercárico, que no lo he colocado acá, pero para que lo tengan en cuenta, en el animal es el registro de camales y el índice cercárico es el examen de los caracoles. Ahora, la profilaxis no lo he colocado porque es la que todos conocemos, que es de lavado de manos, agua hervida. En este caso, de las verduras serían los berros. Pero el control sí es más específico, que es, en el caso del ganado, es tratarlo.
Y en el caso de los caracolitos, se debe aplicar moluscosidas o también se podría realizar una desecación con sulfato de cobre porque estos van a habitar en lugares húmedos, entonces con esto estamos destruyendo prácticamente su hábitat. Y en el caso del tratamiento tenemos al triclavendazol y la ivermectina, pero está en estudio, entonces sería principalmente el triclavendazol. Ahora vamos a ir con Paragonimos. Entonces, Paragonimos peruvianis. Es un tremátodo, también es zoonosis, los dos son muy parecidos. En cuanto a su morfología, vamos a ver que mide menos de 1 centímetro, no tiene cono cefálico a diferencia de Fasciola, sí tiene sus dos ventosas, que son la oral y la ventral, pero la ventral está más al centro. En Fasciola estaban los dos como que en la parte del cono cefálico, la parte más cefálica, pero aquí no, están más separadas. Aquí tenemos intestinos ciegos, o sea que es como un sistema digestivo incompleto porque ahí termina y ahí se excreta. Y también tenemos la vejiga excretoria. Luego tenemos los testículos ramificados, pero no están superpuestos, sino que están a los laterales, a diferencia de fasciola. Y bueno, también son hermafroditas, pero bueno, los dos son hermafroditas. Las espinas son más pequeñas, también tiene tegumento, y a diferencia de la cercaria, que eso sí es importante, que aquí en fasciola tenía cola y en Paragonimus no tiene cola. Más bien tiene un esbozo que es como una espina o un estilete. Y a estas cercarias, específicamente en Paragonimus, se les dice sifidiocercarias. Ese término está en el doctor también lo ha mencionado, pero realmente solo es un sinónimo que solo se usa en este parásito. En ningún otro parásito se utiliza este término, pero son sinónimos, cercaria o xifidocercarias. Entonces, para que no se confundan en el examen, son lo mismo. Metacercaria mide 2 milímetros, vemos que ya mide más que Fasciola. Es alargado, ovalado, y a diferencia de Fasciola no tiene envoltura quística, entonces cuando vemos en el ciclo de vida no vamos a ver en ninguna parte que se desenquista, así, no. De plano no tiene envoltura quística. El huevo es marrón, recordemos que en Fasciola era amarillo. El huevo es pequeño, tiene una cubierta irregular con picos, y recordemos que en Fasciola era liso, aquí no. Y también tiene su opérculo, mide 70 por 40 micras. Y bueno, el miracidio es ciliado. Ahora, hablando de su ciclo de vida, vamos a ver que el adulto va a estar en el pulmón. Entonces, nosotros en la expectoración vamos a eliminar los huevos. Y en esta misma expectoración, con, bueno, las condiciones necesarias, va a pasar a ser un miracidio. Y otra vez va a invadir de manera activa. El miracidio va a invadir y se va a transformar en cercaria. Es cercaria aquí, por si acaso. En el patopáncreas del caracol. Va a invadir el caracol. Toda esta parte es prácticamente igual, excepto de que el adulto no lo tenemos en los conductos biliares, sino que en el pulmón. Entonces, estamos en el hepatopáncreas del caracol. El miracidio se transforma en cercaria y otra vez va a invadir. Se dan cuenta, los dos siempre buscan de manera activa continuar su ciclo, no pasa de manera pasiva. Entonces, va a pasar al artrópodo. Invade al artrópodo y ahí se va a convertir en metacercaria, que es el estadio infeccioso para el humano. Entonces lo vamos a consumir vía oral. El adulto, cuando se transforma en adulto, como mencioné, no se va a desenquistar, no tiene envoltura quística, entonces no se desenquista. Ahora, en algunos casos, en algunos pacientes puede llegar al esófago y directamente ir al pulmón, o sea, perforar. Y en algunos puede llegar incluso al intestino delgado, pero sigue siendo lo mismo porque va a perforar el peritoneo, va a rodear el hígado y va a llegar al pulmón. Entonces, no importa exactamente dónde llegue, simplemente siempre el adulto tiene que terminar en el pulmón. Por eso es que si es que llega al intestino delgado y tiene que perforar, es más probable que se encuentre el parásito en la base del hemitórax derecho. Es lo más probable. Vamos a ver la patogénesis. Tenemos en la etapa de migración no aguda, que tiene destructivo, reacción inmune o respuesta inmune con eosinofilia, pero a diferencia de fasciola, es una eosinofilia moderada, no es alta. Inflamación tipo quística. Si hablamos que aquí no hay quistes, no hay envolturas quísticas, pero el daño que hace las lesiones son parecidas a quistes. En la fase de localización también hay una inflamación tipo quística. Esto se puede ver, por ejemplo, en lo que sería el pulmón. A veces pueden simular cavernas.
Por eso también se tiene que hacer un diagnóstico diferencial de TBC. Y también un daño inmunoalérgico. Bueno, algunas anotaciones. El hospedero intermediario tenemos dos. Al molusco, que es el Aroapirgus colombiensis, que es ¿cómo se llama? Es el caracol, que tiene cinco espiras, pero es más alargado. Y al artrópodo, que es el Pseudotelpusa chilensis, que es el que nos interesa ahorita, que está en agua dulce. Hablando de su clínica, vamos a ver lo de la tos, la expectoración erumbrosa, hemoptisis, buen estado general y eosinofilia moderada. Entonces, esto nos sirve para diferenciarlo de TBC. Si aquí hay buen estado general, en TBC va a haber mal estado general. Como les mencioné, en Paragonimus va a estar principalmente en la base del emitor derecho y en TBC va a estar principalmente en ápices. Bueno, no hay complicaciones. Su diagnóstico va a ser por serología ELISA, radiografía de tórax, como les mencioné, a veces puede haber cavernas, pero no van a estar en el ápice. Un TAC, una resonancia, un examen directo de heces y esputo. Examen directo de heces porque a veces, sí, es verdad que no todos llegan al intestino, pero la expectoración a veces se va a pasar al, ¿cómo se llama? A través la expectoración va a pasar al tracto gastrointestinal. También se puede usar un Telemann, un lavado bronquial. Bueno, en la epidemiología tenemos a los cangrejos, que si se comen crudos, pues hay mucho más riesgo, pero es realmente bastante esporádico. Ah, una cosa más, en la TAC puede aparecer con un patrón de vidrio esmerilado. Bueno, entonces, como les decía, cangrejos es algo bastante esporádico. El hospedero definitivo, aparte de los que ya conocemos, también puede haber, o sea, aparte de nosotros, también pueden estar los gatos, zarigüeyas, hurones y ratas. En este caso, a diferencia de Pasiola, no va a haber control, porque realmente nosotros no somos parte del ciclo natural, somos hospederos accidentales, o sea, definitivos, pero accidentales a la vez. Y realmente es un ciclo natural, no podemos interrumpirlo. Solo tenemos que evitar contagiarlos y bueno, sí va a haber la profilaxis, que es la que ya conocemos, que es la de las manos, la del agua y aparte también evitar comer cangrejos crudos, pues, ¿no? Y en el tratamiento tenemos al praziquantel y al vitionol. De esta diapositiva, ¿alguna pregunta? Nada. Perdón, hablaron, recién subí el volumen. Me parece que alguien habló. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, vamos a ir con entamoeba histolítica. A ver, es un protozoo. Vamos a ver que tiene, ahorita que pasamos a protozoos, vamos a ver que siempre va a haber la forma del trofozoito y la forma del quiste. En la forma del trofozoito es la forma en la que se reproduce, la forma vegetativa. En este caso mide 20 micras. Es unicelular, pues como siempre vamos a ver que tiene membrana, citoplasma. En este caso tiene un citoplasma hialino externo y granular interno. También tiene un núcleo cariosoma, un núcleo central, en el caso de entamoeba histolítica. Luego, cuando diferenciamos con las demás amebas, vamos a ver que hay algunos que no tienen esto central. Bueno, también tiene su membrana nuclear con una cromatina fina y es uniforme. Es extracelular. Esto lo vamos a ver más que todo en el ciclo. Tiene barras cromatoidales. Generalmente tiene una, dos, máximo dos, pero son parte del metabolismo. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden llegar a desaparecer y en un punto puede que ya no las veamos. Y estas tienen borde romo, también esto nos sirve para diferenciar. Entonces llevamos bastantes características, ¿no? Que el núcleo caliosoma y tiene su núcleo central, la cromatina fina, las barras cromatoidales con borde romo, estas son típicas de entamoeba histolítica. Es la única ameba que va a fagocitar glóbulos rojos. Y esto lo hace a través de su urópodo. También tiene un movimiento unidireccional, porque emite un pseudópodo a la vez, a diferencia de otras que vamos a ver. Luego vamos a ver que tiene muchas formas de reproducción, principalmente la fisión binaria en el intestino grueso. Ahora, todo esto fue sobre el trofozoito. Ahora vamos a ver del quiste.
El quiste es una forma en la que se puede proteger, no es una forma en la que vaya a ingresar al tejido, solo es para la transmisión del parásito. Mide de 10 a 14 micras y va a ser tetranucleado. Vamos a ver cuáles son quistes tetranucleados, a qué parásitos son quistes tetranucleados y cuáles no. En Tamoeba histolytica sí es tetranucleado. Y bueno, mantiene su nucleolo central. Esto de metaquiste y amébula, pues realmente solo son parte de la secuencia del ciclo de vida que vamos a ver ahorita. Solo tengan en cuenta su morfología para que puedan entender cómo pasa a ser uno a otro. El metaquiste tiene 8 nucleolos y la amébula le sigue al metaquiste. Uno de estos 8 nucleolos se va a individualizar y se va a desenquistar, va a ser chiquitito, van a ser como trofosoditos chiquititos las amébulas. Y conforme van avanzando en la anatomía, vamos a ver que van a ir creciendo y ya cuando tienen el tamaño definitivo, van a ser trofosoditos. Entonces, esto lo van a entender ahorita mejor. Ciclo de vida. Entonces, vamos a ver que los trofosoditos se encuentran en el intestino grueso y aquí van a empezar a reproducirse. Ahora, lo que se elimina por las heces son los quistes tetranucleados, aunque cabe resaltar que también pueden salir trofosóitos por las heces, pero van a morir. En este caso no van a sobrevivir. Entonces nos vamos a centrar en este estadio infeccioso que es el quiste tetranucleado. Salen por las heces, ya sea por heteroinfección o autoinfección externa. Nos vamos a contaminar vía oral. Entonces va a empezar a bajar en el tracto gastrointestinal, ¿no? Va a pasar por el esófago, llega al intestino delgado y aquí en el intestino delgado va a empezar a dividir sus núcleos. Entonces, todo esto de metaquista, médula va a pasar en el camino del intestino delgado al intestino grueso. Entonces, estamos en quiste tetranucleado, 4 núcleos. El quiste se divide sus núcleos a 8. Entonces, si divide sus núcleos a 8, ya tenemos un metaquiste. Ahora, cada uno de esos 8 nucleolos se va a individualizar. ¿Cómo se llaman estos ya individualizados? Amébulas. Y las amébulas van a crecer en tamaño y ya cuando lleguen al intestino grueso se van a llamar trofozoitos. Ahora, aquí yo coloco no hay autoinfección. Específicamente no hay autoinfección interna. Interna no hay porque se necesita sí o sí que el quiste salga y bueno, o sea, tiene que salir en ese sí o sí el quiste para que pueda pasar todo esto del metaquiste, la médula, el trofozoito. Entonces, no hay autoinfección interna, pero puede haber autoinfección externa, pues por fecalismo o falta de higiene, ¿no? La externa sí, la interna no. Entonces, vamos a ver su patogenia, que es una lista bastante larga. Bueno, esta es la secuencia que sigue, ¿no? Se desenquista, va a haber una adherencia, invasión y citólisis. Luego tenemos esto. Vamos a ver que la lectina se une a receptores de membrana con galactosa. El doctor mencionó que no es necesario aprendernos el nombre exacto de los receptores. Simplemente hay que tener en cuenta que al unirse a los receptores se está pegando a la mucosa. Y cuando se pega a la mucosa es cuando ocasionan esta úlcera mediana inmunodependiente. ¿Por qué? Bueno, si nosotros tenemos la mucosa y el moco intestinal intacto, y no estamos inmunodeprimidos, si no tenemos alguna enfermedad intestinal, entonces esta lectina se va a unir a la galactosa del mismo moco, o sea, no va a alcanzar a la mucosa, por lo tanto se va a quedar ahí bloqueada en el moco. Y no va a pegarse a la mucosa, no va a causar úlceras, nada. Pero si una persona está inmunodeprimida y tiene deficiencia en el moco o tendrá algún problema intestinal, ahí es cuando pasa lo de que la lectina se une a receptores de membrana con galactosa en la misma mucosa, y ahí es cuando van a generar la úlcera membrana. Bueno, también tienen resistencia a lisis por el complemento, tienen una amebaporo, que es una enzima que va a formar poros o huecos, apoptosis debido a la activación de la caspasa 3 humana. Los trofosólitos también van a tener proteinasas, va a haber unos cambios en la permeabilidad intestinal y va a haber un daño destructivo, que es esta úlcera mediana en botón de camisa o también se la llama en cuello de botella. En una endoscopía solo se van a ver puntos,
pero realmente en la parte del fondo está completamente consumida por los parásitos, pero estos se van a encontrar solo en la parte del fondo de la lesión. En el fondo de la lesión se van a encontrar los parásitos. Ahora, aquí ya comenzamos a hablar de otras amebas. Vamos a ver las amebas que son idénticas. Entre comillas idénticas porque miren, tenemos la dispar y es idéntica en cuestión a lo que sería el quiste, porque sabemos que el trofozoito, por ejemplo, tiene un movimiento unidireccional. Y aparte que era el único trofozoito, bueno, la única ameba, pero en su forma de trofozoito que va a fagocitar glóbulos rojos. Entonces, estas características sí son únicas de Entamoeba histolítica, pero en cambio la dispar no va a tener estas características en el trofozoito, solo que en su forma quística sí va a ser idéntico. La forma quística va a ser idéntica, pero en el trofozoito no. Bueno, esta es la que está en Perú. Estas van a estar ya en otros países, pero por si acaso se las he colocado, ¿no? Bueno, ahora también tenemos las comensales. Las comensales son estas que coloco aquí, Lentamoeba coli, principalmente, pero vamos a ver que cada uno va a tener sus características propias. Por ejemplo, vamos a ver que en el caso de Entamoeba coli mide 16 micras y nosotros sabíamos que estamos hablando solo de quistes. Entonces, aquí el quiste de Entamoeba histolítica medía 10 a 14 micras. Digamos 10 micras para tener, digamos, un estándar. Entonces, Entamoeba coli de plano ya es más grande. Y aparte, tiene 8 núcleos. Y Entamoeba histolítica tiene solo 4. Claro que si a Entamoeba coli lo encontramos en una fase de reproducción donde tiene 2 o solo tiene 4, ahí ya nos puede confundir, ¿no? Pero con el tamaño debería poder diferenciarse. Luego tenemos a Yodamueva buchli, que tiene una vacuola. En la tinción de Lugol esta vacuola se va a notar mucho, entonces con eso lo podemos diferenciar. También tenemos a Endolimax nana, que mide menos de 10 micras, o sea, es más pequeñita y también es más alargada. También tenemos a Entamoeba harmani, que también mide menos de 10 micras y antes se le llamaba Entamoeba histolítica no patógena, pero ya se vio que es otra especie. Y tenemos por último a Chilomastix mesnili, que tiene una forma parecida a la de un limón, o sea, tiene como una puntita, y también es más pequeña, que mide menos de 10. Entonces, todas estas miden menos de 10, excepto, bueno, Yodamueva no especifica, pero Entamueva coli sí es la que especifica que mide más que Isolítica. Ahora, viendo su clínica, vamos a ver que tenemos la amebiasis intestinal aguda, y este nos va a ocasionar el síndrome de disentérico. Justamente estos parásitos los están colocados en un orden en el que este va a ocasionar el síndrome disentérico, aquí también va a haber síndrome disentérico. Luego continúan justo los que tienen mala absorción. Entonces, si pueden aprendérselo más o menos en ese orden para que les ayude, porque justamente toma a veces cuál es síndrome disentérico, cuál es mala absorción, etcétera. Entonces, en el caso de entamueba, síndrome disentérico. También va a haber diarrea, fiebre, escalofríos, mal estado general. Y en la parte de crónica va a haber un dolor abdominal y la diarrea va a estar alternada con el estreñimiento. También es bastante parecido al siguiente parásito. Bueno, pero en general también tenemos que hay, o sea, siempre va a haber un inicio gradual. Generalmente es mayor a una semana y tiene que haber algún antecedente, ¿no? De alguna migración o de viaje a alguna zona endémica. Además, también se le puede añadir lo que sería la pérdida de peso y, bueno, otros métodos de diagnóstico que voy a mencionar después. Ahora, hablando de complicaciones, tenemos la fístula rectovaginal, que ya no solo va a llegar a la submucosa, entonces la úlcera va a atravesar la muscular, la serosa, y bueno, la persona puede comenzar a eliminar heces por la vagina. También tenemos el ameboma, que es debido a una reacción fibrótica y puede confundir en el diagnóstico con un cáncer de colon. También tenemos el megacolon tóxico, en el cual van a ingresar
anaerobios a la mucosa. Tenemos a la ulceración perianal, principalmente en niños o en ancianos que usen pañales. Em, Vamos a tener la perforación intestinal más la peritonitis y estos pueden ocasionar un shock y deceso. Ahora, vamos a ver la amebiosis extraintestinal, la cual ocurre cuando el parásito va por sangre y hay pacientes en los que ni siquiera se va a presentar un cuadro disentérico como tal, sino que va a ir directamente a otros órganos. Tenemos en el caso del hígado el absceso amebiano, que no es como tal un absceso, sino que se va a ver como un líquido achocolatado y no se van a encontrar amebas, sino que en el borde del absceso, al igual que en la úlcera en botón de camisa, se van a encontrar en el fondo. También puede dar hepatitis y hepatomegalia. Ahora, aquí tenemos que usar estas características para hacer un diagnóstico diferencial. Vamos a ver que hay un dolor exquisito, va a haber fiebre alta y leucocitosis. Y esto nos va a servir mucho para diferenciar de lo que sería fasciola. Porque en fasciola teníamos un dolor que no es tan exquisito. A esto se refiere a que te roza la sábana y ya te duele. Entonces, en entamueba sí, en fasciola no. La fiebre alta, que en fasciola sería moderada. Y leucocitosis, que en fasciola sería la eosinofilia alta. Bueno, para lo que sería piel, generalmente son las fístulas abdominales, pero también se menciona que pueden haber queloides, que en el caso de que se presenten en el cérvix, puede confundir con un cáncer de cuello uterino. Ahora, en cuestión a lo que sería el cerebro, puede presentar una meningoencefalitis secundaria, que es aguda, es mortal si no se trata en horas. Va a haber compromiso de sensorio también y una fiebre bastante alta. Ahora, viendo sus diagnósticos, tenemos los directos. Se tiene que hacer rápido, como mencionaba el doctor, por decirlo así, en la cama del paciente. Se tiene que hacer rápido porque, por ejemplo, la cámara de food se utiliza justamente para mantener una buena temperatura. Porque al momento de que uno extrae la muestra, la temperatura comienza a cambiar y los trofozoitos se congelan, por decirlo así. Entonces ya no se puede ver el movimiento de los pocos trofozoitos que puedan salir, ¿cierto? Porque como les mencioné, en este caso los trofozoitos que salen por heces van a morir porque son muy lábiles al cambio de temperatura y a otras condiciones, ¿no? La humedad. Pero principalmente por la temperatura mueren inmediatamente después de salir. Entonces, si uno desea evaluar los trofozoitos, necesita o hacerlo muy rápido o hacerlo con el método de la cámara de Foot para mantener la temperatura y que los trofozoitos no mueran y pueda seguir, uno puede evaluar su movimiento, por ejemplo, el movimiento unidireccional, que solo tengan un pseudópodo y ese tipo de características que nos diferenciarían que sí es histolítica. En el caso del cultivo, bueno, bueno, el cultivo sería secundario, lo principal es ahorita lo que sería la cama de Foot, más lo que sería la rectoscopía, porque en la rectoscopía nos va a servir para tres cosas. Uno, para observar las lesiones. Em, Otra para obtener mucus rectal y para ahí poder visualizar los trofoitos. Y otra es para realizar, ¿cómo se llama? Una biopsia. Y así se puede ver la úlcera en botón de camisa. Y también los trofozoitos, obviamente, ¿no? Entonces la rectoscopía sirve para esas tres cosas. Bueno, también tenemos lo que sería Telemann. Y Telemann es más que todo para una infección crónica. Aquí vamos a ver lo que serían los quistes y también se puede usar Faust, ¿no? Realmente los dos sirven para lo mismo. En el caso de Berman, ya sabemos que es un método de concentración para formas móviles, entonces por deducción se puede saber que aquí vamos a ver lo que son los trofozoitos, ¿no? Y en el indirecto es ELISA, pero ELISA va a ver muy frecuentemente que la mayoría de personas va a salir positiva. Entonces realmente no es muy favorable usar ELISA. Bueno, en la epidemiología vamos a ver la profilaxis que es la de siempre, hasta ahorita se siguen repitiendo, que es la de lavado de manos, lavado de verduras, agua hervida. Y el control, fecalismo y desagüe. Bueno, en general nos colocan bastantes porcentajes que el doctor no suele tomar. Lo importante es que recordar que ELISA suma bastante el porcentaje.
que si en Arequipa el porcentaje en exámenes era 10 a 25%, con el ISA es 72%. Por eso es que hay demasiados positivos en el ISA, realmente porque la serología la mayoría la tenemos positiva. Y bueno, en los coproantígenos solo les puedo decir en la epidemiología que, que para diferenciar dispar e histolítica, que son las idénticas en el caso de los quistes, eh, hay un poquito menos de histolítica que dispar, pero realmente eso no va a tomar, no va a tomar. Entonces vamos a ver el tratamiento. El tratamiento es tisular o hay tratamiento también luminal. En el tratamiento tisular tenemos metronidazol, tinidazol y setnidazol. Del metronidazol solo tener cuidado porque genera gastritis y el efecto antabús, entonces decirle al paciente que no tome alcohol. Y en el caso del tratamiento luminal es el teclosan. Este tratamiento luminal solo se emplea en el caso de que solo haya quistes, o sea, solo para ver solo cuando hay quistes, no se vea ningún trofozoito, y que cuando la persona no haya presentado un cuadro disentérico. Ahí se puede deducir que los parásitos no se han llegado a pegar a la mucosa, entonces solo están en la luz del intestino y solo es necesario pues recetar el teclosan. Ahora vamos con Balantidium coli. Entonces, en su morfología vamos a ver que es ciliado. Algunos dicen que es comensal porque hay muchas personas que lo tienen y son asintomáticos, pero bueno, es patógeno también, así que es más frecuente en cerdos y principalmente afecta a personas inmunodeprimidas. Vamos a ver en el caso de sus trofozoitos, que es el más grande parásito que nos afecta, que nos va a infectar, que mide aproximadamente mide 100 micras, pero se han encontrado hasta 200. Tiene su citostoma y el citopigio, ¿no? Prácticamente su boca y por donde excreta sus desechos. Luego tenemos al macro y al micronúcleo, que ya saben que el macronúcleo es arriñonado y el micronúcleo es como un puntito. Las vacuolas contráctiles, alimenticias y excretoras. En el caso del quiste, ahí vamos a tener la diferencia del anterior. En amebas era un quiste tetranucleado. En cambio aquí no. Es un quiste con un trofozoito no tetranucleado, o sea que solo tiene un núcleo. Es como un trofozoito que se envuelve de envoltura quística y ya está. Nada más. Conserva toda su estructura en el interior y mide 60 micras. Ahora, la reproducción es por fisión binaria transversal, pero principalmente por conjugación, que es que se junten dos trofozoitos, vayan a juntar sus membranas, mezclan sus núcleos, intercambian material genético y se vuelven a separar. Ahora, su ciclo de vida es bastante más simple, también va a pasar en el intestino grueso. Bueno, no, sí. También va a pasar en el intestino grueso. El estadio infeccioso son los quistes y el reservorio son el hombre y el cerdo. Bueno, vía oral nos vamos a infectar con los quistes, llega al intestino grueso y ahí se desenquista un quiste, un trofozoito, a diferencia del anterior. En el anterior era un quiste, 8 trofozoitos. Aquí es un quiste, un trofozoito. Se va a empezar a reproducir y por las heces se van a eliminar quistes, que es el estadio infeccioso. Ahora, en el caso de Balantidium, los trofozoitos no van a morir. O sea, se pueden eliminar trofozoitos por las heces y son resistentes y se pueden enquistar en el medio ambiente. Pero bueno, centrémonos en el quiste. Simplemente consumimos quistes, en el intestino grueso tenemos trofozoitos y eliminamos quistes. Ahora, hablando de su patogénesis, va a haber inflamación catarral con abundante moco, una invasión enzimática con destrucción celular, las úlceras irregulares con fondo necrótico y las úlceras parcelares muy extensas. O sea, a diferencia de entamoeba, mejor dicho, claro, histolítica, nosotros no vamos a ver solo puntitos como la lesión en botón de camisa, sino aquí vamos a ver que las úlceras abarcan áreas bastante extensas, no solo puntitos. Y van a abarcar tanto lo que es la mucosa y la submucosa. Realmente hay una destrucción en toda esta parte, sería un daño destructivo. Ahora vamos a ver en la clínica. La balantidiasis aguda es una diarrea aguda con síndrome disentérico. Entonces, estos dos se parecen en cuestión a la sintomatología, porque aquí teníamos em, la aguda síndrome disentérico.
y teníamos diarrea, fiebre y escalofríos. Aquí tenemos diarrea, síndrome disentérico. Y en la crónica, dolor, diarrea alternada con estreñimiento. Lo mismo que aquí, dolor, diarrea alternada con estreñimiento. Entonces se parecen bastante. Ahora, en sus complicaciones vamos a ver que puede haber apendicitis e invasión a otros órganos, pero como mencioné anteriormente, este parásito va a afectar principalmente a las personas inmunodeprimidas. Entonces, para que ocurra esto, la persona tiene que estar muy, muy inmunodeprimida. En el caso del diagnóstico, el Berman, como les mencioné, es un método de concentración para las formas móviles. Quiere decir que vamos a ver trofozoitos. Y el Telemann y la endoscopía nos sirve para visualizar los quistes. Ahora, en la epidemiología vamos a ver que la profilaxis es como siempre la conocemos. También podríamos agregar incluso ahí evitar la crianza de cerdos. En los dos, ¿no? En los dos. Pero bueno, la profilaxis es para evitar infectarnos. Y el control otra vez sería el que está involucrando el fecalismo. Sí tengan en cuenta bastante en cuáles sí se va a presentar el fecalismo y en cuáles parásitos no, porque hay preguntas de los exámenes donde dice que en qué parásitos va a involucrarse el fecalismo. Entonces, acuérdense cuáles hay fecalismo. Hasta ahorita, los que hay fecalismo que yo he mencionado son Phacelia sí tiene fecalismo. Paragonimus no tiene fecalismo. Entamoeba estolítica sí tiene fecalismo y Balantidium sí tiene fecalismo. Hasta ahorita donde estamos llegando, ¿no? Ahora vamos al tratamiento que es con la paramomicina, que es un aminoglicósido que no se va a absorber, así que se administra intravenoso. Pero va a funcionar bastante bien a lo que es al nivel intestinal. Ahora, también podemos usar el metronidazol con los mismos efectos que mencionaba antes de la gastritis y el efecto antabús. Y aquí también va a funcionar la tetraciclina. Antes de pasar al siguiente parásito, quería recalcar esta parte que me la salté. La quería poner al final, pero me pasó el parásito y ya no me acordé. Entonces, bueno, hablando de las amebas de vida libre, son tres. Balamuthia mandrillaris, Acanthamoeba hartmannella y Naegleria fowleri. La balamucia mandrilaris puede ocasionar una complicación cutánea, lo de las fístulas, una meningoencefalitis granulosa, que es diferente a la meningoencefalitis secundaria, que es la que da entamoeba hisolítica. La secundaria es aguda, la que es letal en horas. Esta granulosa no es aguda, es más crónica. Te da más tiempo para actuar. Y en el caso de Acanthamoeba hartmannella, lo mismo, lo mismo que la anterior, pero le suman la queratitis. Y en el caso de Naegleria fowleri, o como la conocen, que es la nueva come cerebros, da la meningoencefalitis aguda primaria. Ya no es secundaria, es primaria y esto también es letal en horas. Bueno, volviendo a lo que estábamos haciendo, vamos a ver ahora entonces Giardia. En el caso de Giardia, intestinal isolambria es lo mismo. Es un protozoo que va a ocasionar una parasitosis de grupo y va principalmente a afectar a los niños. El anterior era ciliado, aquí Giardia es flagelado. Entonces vamos a tener un trofozoito con un movimiento de caída de hoja que nos ayuda a diferenciarlo de otros parásitos, como por ejemplo la retortomona, que tiene un movimiento circular. También tiene disco suctorio, o sea, ya no tiene ventosas, tiene un único disco suctorio que es más grande y le ayuda a pegarse a la mucosa. Vamos a ver también que tiene dos núcleos, ocho flagelos, es piriforme y tiene cuerpos parabasales que son parte del metabolismo. Axonema es con A, perdón. Axonema y axostilo, que son parte del eje. El axonema es la parte de adelante del eje y el axostilo es la parte de atrás. Mide de 12 a 14 micras. En el caso del quiste mide 10 micras y tiene una cubierta refringente. Y tiene cuatro nucleolos, dos cuerpos parabasales y la reproducción es por fisión binaria longitudinal, a diferencia de Balantidium coli, que era transversal. Ahora, su ciclo de vida es bastante parecido, pero vamos a regresar a lo que era quiste tetranucleado. Em, en el caso de rememorando, en Tamoeba era quiste tetranucleado y de un quiste salían 8 trofozoitos. Balantidium solo era quiste a secas y de un quiste salía un trofozoito. Aquí tenemos otra vez el quiste tetranucleado, pero de cada quiste salen dos trofozoitos. Ahora,
Vamos a ver que se empiezan a reproducir en el intestino delgado. Ya cambiamos porque ya es intestino delgado, ya no es grueso. Y en las heces eliminamos el quiste tetranucleado. Los trofozoitos mueren. Entonces sí se dan cuenta que se parece a entamoeba, ¿no? Quiste tetranucleado, trofozoitos en intestino, solo que esta vez es delgado. Y por ese quiste tetranucleado y los trofozoitos mueren. También son sensibles a los cambios de temperatura y humedad. En el caso de la patogénesis, vamos a ver que hay un daño mecánico tipo barrera. Ese es el daño principal que va a haber. Luego vamos a tener el daño inflamatorio, que es el segundo daño, y lo que va a ocasionar es una duodenitis. Luego va a haber una atrofia de las microvellosidades. Bueno, la atrofia del borde en cepillo o el borde en chapa, ¿no? Luego la variación antigénica, que es con infecciones crónicas. Y esto es importante. El alto índice de mitosis y apoptosis es la razón por la cual se atrofian las microvellosidades. Porque al morir las células que son superficiales, que son las que conforman las microvellosidades, tienen que dividirse más rápido las células que estaban más abajo. Y esas células que están más abajo no están preparadas todavía para subir, están todavía muy planas. Por eso es que cuando suben ya no se aprecian microvellosidades porque esas todavía no estaban listas para subir. Bueno, también hipocloridia e hipogamaglobulinemia, sobre todo de la IgA secretora, y es más frecuente en personas con un tipo de sangre A. Ahora, su clínica puede ser asintomática. En caso de que se hayan síntomas, aquí comenzamos con el síndrome de malabsorción. Los dos anteriores eran disentérico y disentérico. Aquí comenzamos con malabsorción. Entonces, vamos a ver que en el crónico va a haber dolor y va a haber un síndrome pseudoulceroso. ¿Por qué? Entonces vamos a ver dos características típicas de un síndrome ulceroso, que es el ritmo y la periodicidad. El ritmo es el hecho de que a una persona le tiene un dolor o un malestar principalmente entre comidas. O sea, entre comidas va a sentir malestar y va a calmar cuando la persona come. Eso se le refiere con ritmo. Ahora, periodicidad es la característica de si va a haber en ciertos meses del año. En una persona que tiene alguna úlcera gástrica o una úlcera duodenal, solo en ciertos meses del año va a exacerbarse la enfermedad y en ciertos meses del año va a empezar a disminuir. Es como por épocas. Pero en el caso de este parásito es un síndrome pseudoulceroso porque tiene el ritmo, o sea, sí hay entre comidas va a doler, pero no hay periodicidad. Este dolor se va a mantener todo el tiempo que dure la infección. También va a haber una baja de peso, aunque a veces en algunos pacientes que son asintomáticos, la baja de peso va a ser el único síntoma. No hay complicaciones. Y tenemos en el caso del diagnóstico el directo, que sería el examen directo de ese es el fresco, el Berman, que es el de concentración para formas móviles, o sea, para trofozoitos. El enterotest que ya no se usa porque ha sido reemplazado por la endoscopía, es el que se usa más frecuentemente. También vamos a ver a los coproantígenos que los coproantígenos también son ELISA, pero ELISA que utiliza antígenos, porque ELISA propiamente dicho usa anticuerpos. Entonces, coproantígenos es ELISA con antígenos y ELISA propiamente dicho es anticuerpos. Bueno, Telemann que se usa para ver quistes, PCR para investigación más que todo. Y bueno, el indirecto que les dije que es ELISA, pero no sirve en zonas endémicas porque la mayoría tienen serología positiva. Ahora, en el caso de la epidemiología, vamos a ver que el enterotest va a duplicar la prevalencia, porque, bueno, la endoscopia es la que más se usa, ¿no? Bueno, en general estos dos. Se refiere a que un examen directo de heces va a tener menos resultados positivos que una endoscopia o un enterotest. A eso se refiere. Y los genotipos tenemos bastantes. El más importante que tenemos que acordarnos es el B. Ahora, se está estudiando que los castores o los perros puedan tener cierto nivel de participación en lo que es el ciclo, pero todavía está en estudio. Y el control es el cultivo de fresas en las cuales también puede estar el parásito y el fecalismo. Entonces, para rememorar sobre el fecalismo, porque es importante que se acuerden, hasta ahorita todos los que hemos visto, hasta esta segunda diapositiva, segunda, tercera, bueno, ya. Hasta esta diapositiva, todos tenían fecalismo, excepto Paragonimos. Todos tenían fecalismo, excepto Paragonimos. Y bueno, su tratamiento es metronidazol, con los efectos que mencioné anteriormente, tinidazol y secnidazol.
De esta diapositiva, ¿alguna duda? No, todo bien. ¿Listo? Vamos a ir con coccidias, que realmente no es muy difícil. De hecho, hay dos que tienen el mismo ciclo, solo tienen una diferencia. En- Más que todo se van a diferenciar en lo que es la morfología en el ciclo y en el daño que puedan causar. Todo lo demás es lo mismo. Entonces vamos a ir en este orden. Primero Cryptosporidium, cada uno vamos a ver por separado hasta el daño y ahí lo vamos a unir todo. En Cryptosporidium vamos a ver que va a afectar a los animales también, no solo al ser humano. Tenemos que mide, los ooquistes maduros van a medir 4 micras. Son ácido resistentes, entonces tienen que teñirse con otras técnicas como la uramina, rodamina, que son tinciones fluorescentes. Ojo, se tiñen con tinciones fluorescentes, no es que tengan autofluorescencia, que eso es otra cosa. Se tiñen con tinciones fluorescentes. Y sirve bastante para las muestras gruesas porque pues van a brillar con la muestra, ¿no? Bueno, hay dos genotipos, uno y dos, y tienen una forma conoide y es intracelular. Todos, de hecho, estos son intracelulares, ¿no? Pero vamos a ver en qué se diferencia cada uno. Tienen sus mitocondrias, su núcleo, su cubierta, y gracias a esta cubierta es que se puede hacer la inmunofluorescencia directa, que te puede ser química o por reacción inmune con complejos antígeno-anticuerpo, gracias a la cubierta. Bueno, los esporozoitos, en general todos los esporozoitos, ¿no? Pero bueno, lo estoy colocando aquí. Los esporozoitos tienen una parte gruesa, es en donde se encuentra el núcleo, y en el otro extremo se van a pegar a la mucosa, bueno, o a la célula, ¿no? Bueno, es en general para todos los esporozoitos de todas las coccidias. Y bueno, el estadio infeccioso es el ooquiste maduro, que va a ser, en este caso, esférico, 4 a 5 micras, y tienen 4 esporozoitos libres. Entonces, si pueden, háganse un dibujo. Entonces es esférico, mide 4 a 5 micras y tiene 4 esporozoitos libres. O sea, tiene 4 bananitas. Ya. Entonces, vamos a ver que es autolimitado, excepto en inmunodeprimidos. Creo que les voy a dejar el dibujito ahí. Y para que cuando se las pase las diapositivas terminando, la puedan revisar. Entonces, se los voy a dibujar. Dijimos, entonces, esférico, ah, es esférico, más o menos me salió. Y tiene 4 esporozoiditos libres. Listo. Ya, entonces continuamos. Esférico y 4 esporozoiditos libres. Vamos a ir con su ciclo de vida. No. Antes de ir con su ciclo de vida, vamos a repasar las formas de reproducción. Así avanzamos rápido con todos los ciclos de vida. Las formas de reproducción que vamos a ver de ahora en adelante son la esquizogonia primero, que sería una reproducción asexual. Entonces, los esporozoitos están dentro de los trofozoitos, o sea, estas cositas están dentro del trofozoito. Bueno, del oquiste, ¿no? Bueno, en general. Va a haber una división nuclear, se van a dividir en 8 y van a haber los esquizontes jóvenes o inmaduros. Es cuando se divide en 8. En el caso del Cryptosporidium también se les puede decir merontes tipo 1. Y cuando cada uno de estos 8 se individualiza y se rodea de su propio citoplasma, ya va a ser maduro. Meronte tipo 2. En Cryptosporidium. Solo en Cryptosporidium se utiliza el término meronte. En los demás se les puede decir esquizonte. Bueno, entonces cuando se rompen y se van a separar los merozoitos, van a invadir otras células. Esto generalmente, o sea, todo esto es un ciclo, o bueno, todo como lo quieran ver, ¿no? Todo esto es una ronda, desde la división nuclear hasta que se rompen y se separan en merozoitos. Entonces, dependiendo, vamos a ver en cada ciclo de vida, ¿no? Algunos hacen una ronda, a veces hacen 2 rondas,
Depende. Ahora, la gametogonia es la reproducción sexual. Nos quedamos en merozoitos, entonces siempre tienen que partir para la gametogonia de los merozoitos, de donde nos acabamos de quedar ahorita. Entonces, un merozoito digamos, se transforma en un microgametocito, y este microgametocito en varios microgametos, varios. Ahora, otro merozoito se va a transformar en un microgametocito, y este en un solo macrogameto, porque es más grande. Ahora vamos a ver que el microgameto fecunda el macrogameto y así se forma el huevo cigoto. Y este huevo cigoto, cuando se envuelve de una membrana quística, va a formar el ooquiste inmaduro. Y en la mayoría, si no es que en todos de estos, el ooquiste inmaduro tienen un esporoblasto dentro. Siempre. Ooquiste inmaduro, un esporoblasto. Es lo mismo. Ahora, la esporogonia es la maduración del ooquiste inmaduro al ooquiste maduro. ¿Y cómo madura? Formando los esporozoitos dentro del esporoblasto. Esa es la maduración. Y la endodiogenia. Entonces, dentro de una célula se van a formar otras. Dependiendo, esta endodiogenia sí, ahorita creo que la van a entender mejor cuando se las mencione en el ciclo, pero se las voy explicando más o menos. Dentro de la célula se van a formar los taquizoitos, que como su nombre lo dice, se van a dividir de una manera muy rápida e invaden células de una manera muy rápida. Entonces la persona, bueno, o el hospedero va a desarrollar una respuesta inmune. Y cuando desarrolla una respuesta inmune, los taquizoitos van a parar su reproducción o la van a volver súper lenta y ya no se llaman taquizoitos, se llaman bradizoitos. Y se van a quedar ahí enquistados los bradizoitos. Esto, como les digo, esta endodiogenia ahorita la van a entender un poquito mejor en el ciclo de vida de sarcocistis. Pero bueno. Ya. Estábamos en Cryptosporidium. Entonces, su ciclo de vida involucra que por vía oral nos infectemos con o quiste de paredes gruesas, o quiste maduro, ¿de acuerdo? O quiste maduro de paredes gruesas. Ese es nuestro estadio infeccioso. Ahora vemos que llega al intestino delgado y ahí se va a desenquistar y hace la esquizogonia con vacuola parasitógena. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que va a ingresar a la célula? Sí, pero no está dentro del citoplasma, está dentro de su propia vacuola. Entonces, aquí van a hacer dos rondas. En la primera ronda van a terminar 6 a 8 merozoitos. En la segunda ronda van a terminar 4 merozoitos. Ahora, seguimos en el intestino delgado. Ya que tenemos merozoitos, podemos hacer gametogonia, con vacuola parasitógena también. Entonces, aquí, en este parásito en específico, directamente vamos a tener, o sea, vamos a tener directamente formas infectantes, que son dos, o quistes de cubierta delgada y o quistes de pared gruesa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando son de cubierta delgada son muy frágiles. Entonces, no van a esperar a salir para infectar a alguien más, no, son muy frágiles. Entonces, en el mismo intestino se van a romper y todo su contenido, sus esporozoitos, van a infectarnos otra vez. Entonces, eso es autoinfección interna, no esperan a salir, son frágiles. En cambio, los zooquistes de paredes gruesas, que es el que puse como nuestro estadio infeccioso, ese sí va a resistir, va a salir por las heces y ahí sí ya, bueno, puede haber heteroinfección, que es que contagiemos a alguien más, o autoinfección externa si tenemos hábitos de salud deficientes, de higiene deficientes y pues nos contagiamos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, en sus daños vamos a ver que este asterisco que se está repitiendo en los demás quiere decir que es para todos. El asterisco, todo lo que está dentro de estos paréntesis, que van a acortar las microvellosidades, va a haber hipertrofia de criptas, van a venir las células mononucleares, desarrollan una vacuola parasitógena, aunque, bueno, esta vacuola parasitógena sí tómenlo con pinzas porque aquí no, o sea, en la diapositiva está como en todos, pero en el ciclo de vida, por ejemplo, este tiene vacuola y los demás no tienen vacuola. Entonces, esto tómenlo con pinzas. Va a haber destrucción celular, eso sí, en todos hay destrucción celular y hay daño tóxico y bueno, si hay destrucciones porque ingresan a la célula. Bueno, ahora sí hablando específicamente de Cryptosporidium, principalmente las células mononucleares, la vacuola parasitógena.
que tomen en cuenta para Cryptosporidium. Y este va a ser el que menos destruye la célula, porque justamente porque tiene la vacuola, no va a hacer mucho daño destructivo. Y el que menos, mejor dicho, ¿y dónde más es su daño? En el yeyuno. Cada parásito abarca un área específica. Aquí es en el yeyuno. Ahora, hablando de Isospora belli, em, vamos a ver que en examen directo de heces va a salir negativo en la fase aguda, como un parásito que ya vimos anteriormente, que si no me equivoco es mm, fasciola, sí. Entonces, acuérdense. Mejor dicho, acuérdense, Fasciola tiene bastantes similitudes con Isospora belli. Una de esas es que no va a haber huevos en heces en la fase aguda. Y otra de esas es la eosinofilia alta. Los únicos dos parásitos que en esta fase tienen eosinofilia alta. Y tenemos a Isospora, que bueno, ya me estoy adelantando, pero van a tener eosinofilia alta. Bueno, tiene una forma de cuello de botella o de uso. O sea, no es completamente circular. Entonces, les voy a dejar el dibujito otra vez. Entonces, vamos a ver aquí cuáles son sus características. Forma de uso, que quiere decir que es alargado. 20 a 25 micras. Bueno, eso sí se tienen que memorizar los tamaños porque aquí no puedo hacer mucha diferencia de tamaños. Es alargado. Es un ooquiste maduro con dos esporoquistes. O sea, adentro tiene dos esporoquistes, que es lo que se suele ver en el microscopio. Con cuatro esporocitos cada uno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, así es como se ve Isospora belli en su estadio infeccioso. Bueno, entonces en total tiene 8 esporozoitos, ¿no? Vamos a ver que el micromato acelera su maduración. Es que demoran un poquito en madurar y si uno quiere, pues, verlos en microscopio para diagnosticarlos, pues puede utilizar micromato. Es autolimitado también como Cryptosporidium, pero a diferencia de Cryptosporidium, que es como que más gentil, aquí, justamente, como les he dicho, va a causar un síndrome disentérico. Mejor dicho, de mala absorción, perdón, de mala absorción. Entonces, como va a causar un síndrome de mala absorción, que lo vamos a ver después, no se preocupen, va a romper bastante las células. Entonces, veamos su ciclo de vida. Ahora, si se dan cuenta, em, he unido el ciclo de vida de Isospora y de Ciclospora. ¿Por qué? Porque es el mismo. Es exactamente el mismo. Solo tiene una diferencia que ahorita se los voy a mencionar, pero en esencia es el mismo ciclo, entonces lo estoy tomando en cuenta como para los dos. Entonces, vía oral, nos infectamos con el ooquiste maduro. Llega a intestino delgado y ahí realiza la esquizogonía sin vacuola parasitógena. No tiene vacuola parasitógena. Ahora, la única diferencia entre isospora y ciclospora es que isospora puede hacer una o dos rondas de esquizogonía. O sea, a veces hace una, a veces hace dos, cualquiera. En cambio, en ciclospora, estrictamente siempre va a hacer dos rondas. Es la única diferencia. Todo lo demás del ciclo de vida es exactamente igual. Por eso se va a eliminar el ooquiste inmaduro con un esporoblasto. Entonces, acuérdense, ooquiste inmaduro siempre es un esporoblasto. Y en el medio ambiente van a hacer la esporogonia, o sea, en el medio ambiente va a madurar. En el medio ambiente se va a formar el estadio infeccioso que es el ooquiste maduro. No va a haber autoinfección interna porque necesita el medio ambiente. Necesita sí o sí salir. No hay manera de contagiarnos a nosotros mismos sin que salga primero. Entonces, ¿puede haber autoinfección externa? Sí. Interna, no. Ahora, ya saben, el asterisco es lo que se repite de arriba. Lo mismo de arriba, solo como les digo, esto de vacuola, tómenlo con pinzas. Yo aquí no estoy considerando vacuola porque aquí le he puesto sin vacuola. ¿Dónde está? Así, aquí yo le he puesto sin vacuola parasitógena. Bueno, pero algo específico de isospora es que encontramos los cristales de Charcot-Leyden, que son esos cristales en los que hay acúmulos de eosinófilos. Va a haber un daño destructivo, una reacción inflamatoria, eosinofilia alta, y en el anterior era yeyuno. Aquí hay atrofia en duodeno y yeyuno, en los dos. Ahora, Cyclospora cayetanensis. Aquí este parásito sí tiene autofluorescencia, de por sí mismo va a brillar.
pero no se van a ver las estructuras internas del quiste. Ahora, vamos a ver otra vez lo del oquiste, ¿no? Oquiste maduro es esférico, mide de 8, mm, mide de 8 a 10 micras. Esférico. 8 a 10 micras, tiene dos esporoquistes, ¿ok? Con dos esporozoitos cada uno. Uno, dos, uno, ahí se nos denota. Uno y dos. Perfecto. Mucho mejor así. Uno, dos, uno y dos. Listo, ahora sí, mucho mejor. Entonces ya tenemos cómo se ve Cyclospora cayetanensis. Bueno, como les dije, el ciclo de vida es el mismo. Y lo que puedo especificar en daño es la atrofia del duodeno, solo del duodeno. Va a haber un eritema y va a haber inflamación. Ahora, sarcocistis hominis. Vamos a ver que puede haber el SUI, el bovis, el hominis. Bueno, en el hombre, en el caso del hombre vamos a hacer hospedero definitivo. En el caso del cerdo y del vacuno, hospedero intermediario. Ahora vamos a ver la morfología de un sarcoquiste. Luego en el ciclo de vida van a ver en qué parte se presenta el sarcoquiste, pero ahora quiero que sepan solo la morfología. Un sarcoquiste tiene trabéculas de membrana quística. En su interior van a haber taquizoitos o bradizoitos dependiendo del momento en el que estemos del ciclo de vida. El ooquiste maduro, en este caso no es el estadio infeccioso. Todos los anteriores sí. Aquí no. El estadio infeccioso es un sarcoquiste. Pero de todas maneras, la morfología del ooquiste maduro, se las dejo aquí, que es ovalado, no en forma de uso, solo ovalado. Ovalado, mide de 8 a 10 micras y tiene, perdón, aquí era dos esporoquistes. Aquí era dos, aquí era dos. Lo estoy corrigiendo. ¿Ya? Aquí era dos esporoquistes con cuatro esporozoitos cada uno. Entonces, dos esporoquistes, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Déjenme verificar eso bien. Como me equivoqué, por si acaso lo voy a verificar. Mm, Auxilios. Sí, ya así está bien como lo acabo de dibujar, sí. Ya, así era entonces. Dos esporoquistes con cuatro esporozoitos cada uno. Ya. Y vamos a ver entonces su ciclo de vida. Bueno, nosotros vamos a ingerir los sarcoquistes de la carne. Carne de cerdo, carne de res. En los dos puede estar, mal cocida y bueno, la consumimos. Y va a llegar al intestino delgado. Ahí los sarcoquistes en su interior van a tener bradizoitos y estos bradizoitos se van a liberar en nuestro intestino delgado. Estos bradizoitos van a realizar la gametogonia. Y de la gametogonia ya saben que el resultado siempre, bueno, casi siempre, excepto en el primer caso, ¿no? Pero casi siempre va a ser un ooquiste inmaduro, con un esporoblasto, ya lo saben. Ahora, en el subepitelio van a ser la esporogonia, o sea, va a madurar, va a terminar siendo un ooquiste maduro. Ahora, así se va a quedar en nosotros, pero lo vamos a eliminar por las heces. Pero, ¿qué pasa con esto? Es que es demasiado grande. Miren, yo sé que no es el más grande, pero mide de 8 a 10 micras. Entonces es grande y en nuestro caso se va a romper. Antes de salir se va a romper. ¿Y qué tiene siempre un quiste maduro en su interior? Esporoquistes. Bueno, en este caso dos esporoquistes. Entonces se va a romper y por las heces salen los esporoquistes, que que van a ser consumidos por el ganado. Ahora, en el intestino delgado del ganado, y ahora sí ya estamos hablando del ganado,
se va a dar la esquizogonia. Y de ahí van a viajar por la sangre y van a llegar a los miocitos, a las células musculares. Ahí van a llegar los merozoitos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que después en la esquizogonia terminamos con merozoitos? Entonces, los merozoitos llegan a las células musculares y van a transformarse en taquizoitos. Aquí es donde comienza la endodiogenia, por si acaso. Van a transformarse en taquizoitos que se van a encerrar en pseudoquistes. ¿Por qué pseudoquistes? Porque realmente no es un quiste, es un quiste falso, pues, ¿no? Porque realmente es una vacuola con taquizoitos dentro. Y estos taquizoitos se van a reproducir de una manera muy rápida y van a invadir otras células musculares de una manera muy, muy, muy rápida. Hasta que el cerdo, bueno, el ganado, desarrolle una respuesta inmune. Cuando desarrolla una respuesta inmune, estos taquizoitos van a enlentecer su reproducción, incluso hasta podría decir pararla, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarnos en que la reproducción está muy, muy lenta. Entonces, esos taquizoitos ya no se llaman bradizoitos. Y para protegerse de la respuesta inmune, van a secretar una sustancia que los va a envolver. Entonces ya no va a ser una cola, ya va a ser un quiste-quiste. O sea, es un quiste. Y como está el quiste en la célula muscular, se le dice sarcoquiste, ¿no? Todo ese proceso es la endodiogenia. Y bueno, su daño es el mismo que se está repitiendo con el asterisco. ¿Saben qué? Voy a borrar esto de la vacuola parasitógena porque se pueden confundir. Mm, vacuola parasitógena, aquí no. Aquí no hay vacuola parasitógena. En todos no. Solo va a haber en Cryptosporidium, vacuola parasitógena. En los demás, no. Listo. Antes de que continúe con todas las demás características que ya son muy generales, ¿desean que repita algo de todo esto que acabo de decir? ¿Hay algo que no les haya quedado muy claro? No, ¿Todo todo está bien? bien. Allá, perfecto. Bueno, ahora sí, hablando de su sintomatología de todos en general, a veces pueden ser asintomáticos. En el caso de ciclospora, bueno, y en general de casi todos, va a haber principalmente dolor, diarrea y deshidratación. Generalmente cuando hay una diarrea profusa es cuando vamos a ver los trofozoitos, si no, más que todo salen en sus formas de oquistes. En el caso de isospora, es lo que les decía, fiebre eosinofilia alta. Entonces acuérdense, no se van a olvidar, fasciola e isospora, eosinofilia alta. Ahora, aquí hay síndrome de malabsorción. Ciclospora, em, a veces puede tener un síndrome de malabsorción, se parece, pero no siempre. Generalmente es lo que les estoy diciendo de diarrea y deshidratación. Bueno, la reproducción ya se las expliqué. El diagnóstico es por coproantígenos, PCR, biopsia. En el caso de isospora, como les dije, se parece a fasciola, porque en heces no van a encontrar nada, no van a encontrar quistes en la fase aguda. Por eso es que hay un diagnóstico muy disminuido, porque las heces van a aparecer en la fase crónica, que es cuando ya desaparecen los síntomas o en la recuperación, y nadie va al médico cuando se está recuperando, ya cuando ya se le está pasando la enfermedad. Bueno, en el caso de Cryptosporidium se tiene que usar la coloración Sil-Nielsen. El examen directo de ese seriado por 3 veces en una sola. También la técnica del azúcar de Kinju, que si no me equivoco es flotación. También se puede usar en esputo, porque en inmunodeprimidos se va a otros órganos y también puede afectar lo que sería el sistema respiratorio en Cryptosporidium. El Telemann puede que sirva, puede que no, o sea, a veces no es un método recomendado, la verdad. Y en serología ELISA. Ahora, en cuestión a lo que sería la epidemiología, bueno, tenemos bastantes aspectos. Yo estoy resaltando aquí a qué son resistentes y a qué son lábiles. O sea, es una lista de cosas a qué son resistentes y a qué no. Por ejemplo, resistentes, cresil, acresil, al iodoformo, al hipoclorito de sodio, a la soda cáustica y a los aldehídos. Y en el caso de a qué son lábiles, o sea, con qué se destruyen, con el formol,
con liofilización, con amoníaco y a temperaturas mayores a 65 grados. Bueno, hablando en general ya de Cryptosporidium, es una zoonosis, es la única de todas que es una zoonosis, porque en el caso de Sarcocistis, por más que se involucren al ganado, realmente nosotros no nos contagiamos de los animales, sino que estamos comiendo los sarcoquistes de la carne cruda. Y eso no cuenta como zoonosis. Bueno, vamos a ver también que el agua clorada no va a servir para limpiar. O sea, también por eso he colocado esta lista, ¿no? Porque si uno quiere limpiar con alguna de esas cosas, lo cual, bueno, no veo muy lógico, pero por ejemplo, agua clorada son resistentes, entonces no va a servir. Y bueno, ciclospora, lo estoy colocando por si acaso, que también puede estar en la fresa, pero no es algo muy común. O sea, son cosas, son datos muy sueltitos que he estado encontrando de lo que dijo el doctor, pero esto no es muy importante. El fecalismo sí. Entonces, recuerden, hasta ahorita, otra vez, todos tienen fecalismo, menos Paragonimos. Mm, algo más de la epidemiología, no. Bueno, el control y profilaxis ya sabemos cuáles son, ¿no? Lo de lavarnos las manos, etcétera. Y bueno, en el caso del tratamiento sería el cotrimoxazol, que en general las sulfas para isospora y para ciclospora. Aunque cabe resaltar que isospora, como les mencioné al inicio, es autolimitado y que no requiere tratamiento, se soluciona solo y solo para mejorar, pues, sintomáticos, ¿no? Y la nitazoxanida y la paromomicina en el caso de Cryptosporidium, aunque como les dije, Cryptosporidium también es autolimitado, pero en inmunodeprimidos no. Entonces, de todas maneras, aquí sí se tiene que dar tratamiento. Listo, así para pasar a la siguiente, ¿alguna duda? No. Vamos a ver tricomonas vaginales. Entonces, es un protozoo, tiene síntomas sistémicos y solo tiene la forma de trofozoitos, no hay quistes. Tiene una formita de pera, tiene su núcleo que es mide 20 micras y es extracelular. De los blefaroplastos salen cuatro flagelos libres. O sea, los blefaroplastos son los como que tipo, mi hombro es el blefaroplasto y el flagelo es todo mi brazo. A eso se refiere. Y uno de los flagelos va a salir de la membrana ondulante. También tiene su exoestilo, tiene una vacuola y tiene gránulos. Ahora, hablando de las tinciones, se pueden usar bastantes. Gram para diferenciar de que no sea una ETS por Garnere, bueno, Rucho ETS no, porque Garnerella no es necesario, ¿no? Pero en el caso del Neisseria gonorrea es sí, ¿no? En el caso de la citología exfoliativa del cuello uterino con Papá Nicolau, se van a teñir de azul cielo, pero no es muy recomendado porque se va a teñir muy suavecito. Los más recomendados para tricomonas es Giemsa y Leishman, donde se va a teñir de un color más fuerte. En el caso de Giemsa sería un azul oscuro morado. Ahora, con microscopía electrónica se puede ver en la mucosa que van a sufrir una transformación ameboide cuando llegan a la mucosa, ¿no? Del aparato progenital. Su ciclo como tal no es un ciclo, pero bueno, el estadio infeccioso sería el trofozoito. La forma de transmisión sería sexual o por fomites. Van a incubar 4 a 18 días en el aparato urogenital y su reproducción es por fisión binaria longitudinal. Ahora, la patogénesis, inflamación es lo principal, lo principal. Después vienen todos los demás, que son las proteínas de adherencia con la alanina, la lisis de eritrocitos, porque de los eritrocitos van a tomar el hierro, ácidos grasos, proteínas que les sirven para alimentarse. Las cistineproteinasas que van a degradar inmunoglobulinas, pero estas en las infecciones crónicas. Van a disminuir la flora vaginal, aumentan el pH, aumentan los anaerobios y generan una evasión inmunitaria. Ahora, los factores que van a estar asociados o que van a favorecer a las tricomonas es la disminución de los lactobacilos, el, el aumento del pH. El aumento no es disminución, el aumento del pH. Ujú.
El aumento del pH. ¿Dónde estoy? No, más abajo. No. Ujú, ya. El aumento del pH. Aumento del pH. Listo. La disminución de los estrógenos, que eso ocurre principalmente en la menopausia y también en la menstruación. Y el hierro libre en la menstruación. Vamos a ver mm, que generalmente en los varones va a ser asintomático, pero pueden presentar una gota matinal. Y también en ciertos casos pueden migrar a la próstata, pero de todas maneras sigue siendo asintomático. En el caso de las mujeres, va a haber una secreción que es leucorrea, que es fétida, verde amarillenta y espumosa. También va a haber el cuello en fresa, que ya ven que es ese patrón con partes eritematosas. Va a haber prurito o ardor vaginal que puede aumentar hasta el dolor pélvico y dispareunia. Ahora, el diagnóstico diferencial se tiene que dar con gonococo, Gardnerella y Candida albicans principalmente. Bueno, además de las características del flujo vaginal, vamos a ver que en el caso de gonococo y Gardnerella se van a potenciar con tricomonas, o sea que hasta pueden convivir debido al aumento del pH. Y en el caso de Candida albicans, no. Va a competir con tricomonas por justamente el pH. Entonces, si encuentras Candida albicans, imposible que encuentres tricomonas y viceversa. Ahora, en el diagnóstico de la mujer es el examen de flujo vaginal. Puede ser al fresco y este puede estar conservado durante horas y se le tiene que agregar suero, ¿no? De allí tenemos al frotis. Examen de orina. El frotis recuerdan que principalmente con Gienza y Leishman. El examen de orina, el cultivo, que más que todo es para investigación, y la inmunofluorescencia directa, que es por reacción antígeno-anticuerpo. En caso del varón, se evalúa lo que es la gota matinal, que es una secreción mucoide al despertar, el sedimento urinario, el líquido prostático a través de un masaje prostático y el lavado uretral, utilizando un catéter, suero fisiológico, y bueno, se va a recoger y se ve al microscopio la muestra. En cuanto a la epidemiología, pues realmente es principal en jóvenes, en las personas en las que son promiscuas. La profilaxis se tiene que dar con estas cosas principalmente que sería la abstinencia, la fidelidad, o sea, tener solo una pareja, el uso de preservativos y no prestarse ropa. En el caso del tratamiento, el tratamiento se hace a la pareja, no solo a la persona que está presentando los síntomas. Se utiliza metronidazol, secnidazol, tinidazol y ornidazol. Ahora, veamos Toxoplasma gondii. Es un protozoo intracelular, también es una zoonosis. Vamos a ver que va a afectar cualquier órgano. Está muy relacionado con los gatos y hay que tener precaución con las mujeres embarazadas. La mayoría lo tenemos inactivo porque o sea, nos hemos infectado, pero hemos tenido una etapa en la que tal vez nos haya dado un poco de fiebre, un poco de cansancio, no astenia, y no nos hemos dado cuenta que tal vez nuestros ganglios estaban tal vez palpables, no nos hemos dado cuenta, y eso dura aproximadamente unos 3 meses, y se pasa así, de una manera muy subclínica, por decirlo así. Entonces, la mayoría de nosotros vamos a tener la serología positiva. Es como estar vacunados, solo que hay que tener en cuenta de no inmunodeprimirnos, porque si ya tenemos la serología positiva, en algún momento puede resurgir y dar una tosoplasmosis cerebral. Ahora, los taquizoitos van a ser conoides, tienen un núcleo, citoplasma, rópteas y micronemas. Vamos a ver que el pseudoquiste, siempre pseudoquiste, taquizoitos, quiste, bradizoitos. Siempre acuérdense de esa relación. Entonces, pseudoquiste, taquizoitos en macrófagos y dependiendo ya en qué parte del ciclo estemos, pueden estar en las neuronas o en el músculo. Luego vamos a ver que en el caso del quiste es parecido a lo anterior, que los bradizoitos secretan una membrana, una sustancia
que va a hacer que haya que va a hacer que se forme la membrana quística. Los zooquistes maduros tienen dos esporoblastos y cuatro esporozoitos cada uno. Ahora, vamos a ver que hay dos ciclos, o sea, bueno, claro, dos tipos de ciclos. Y para que no se confundan si es que aparecen estas palabras en el examen, es el ciclo tisular se refiere a la endodiogenia por pseudoquistes y es justamente el ciclo asexual. Y el intestinal se refiere a la esquizogonia y a la gametogonia, los dos juntos, por quistes y es el ciclo justamente sexual por la parte de la gametogonia. Y bueno, cuando se dan ambos es cuando hay una infección por ooquiste, ¿no? Eso se los voy a explicar ahorita. Entonces, hablando del ciclo de vida, vamos a dividirlo en dos partes. La parte del hospedero definitivo, que es el gato, y la parte del hospedero intermediario, que es el humano. El hospedero definitivo tiene tres maneras de contagiarse. Bueno, nosotros también tenemos tres maneras, pero en el gato sí lo tenemos que dividir. La primera manera es por el ooquiste maduro del hospedero intermediario, o sea, que se coman, por ejemplo, un ratón infectado con ooquistes maduros. Ahora, ¿qué hay en el ooquiste? Esporozoitos. Y estos esporozoitos se van a ir a los tejidos del gato. En los tejidos del gato van a ser la endodiogenia. Mejor dicho, no, sí, mejor dicho, sí, sí, sí. Van a hacer la endodiogenia. Entonces se van a formar los taquizoitos, que recuerden que son los que se reproducen rápido. Y estos taquizoitos, estamos en los tejidos, van a regresar al intestino delgado. Y en el intestino delgado van a ser la esquizogonia y gametogonia. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir de estos ciclos tisular intestinal, cuando un gato se infecta con ooquistes maduros, va a ser tisular e intestinal, o sea, ambos, ¿ven? Ambos ooquiste. Se infectó con ooquiste, va a ser tisular e intestinal. Eso en el caso de que se infecte con ooquistes. En el caso de que se infecte o con pseudoquistes o con quistes, que son la segunda y la tercera manera de que se infecten, es como que se infectaron con una forma en la que ya está hecha en la endodiogenia. O sea, se dan cuenta aquí, la endodiogenia se hizo en el mismo gato, pero aquí, si ya están infectados con pseudoquistes y quistes, no volverían a hacer la endodiogenia por gusto, ya están pseudoquistes y quistes. Entonces, algunos se van a ir a los tejidos, pero principalmente se van a ir al intestino delgado. O sea, ya de frente van a hacer el ciclo intestinal, porque ya la endodiogenia ya está hecha. ¿Y cómo se pudieron haber contagiado con pseudoquistes y quistes del hospedero intermediario? Es, bueno, se podrían contagiar por un ratón que estaba en la fase aguda de la enfermedad. Y como es como que en el ratón ocurrió toda esta primera parte, el ooquiste maduro, los esporzoiditos, los pseudoquistes, y justo estaba en la parte aguda y justo el gato se lo comió. Y como ya hizo la mitad del recorrido, pues no lo va a volver a hacer en el gato, ya comienza recién desde que en el intestino hacen la esquizogonia y la gametogonia. Ahora, ya sea que se contagien por la primera manera, la segunda o la tercera, en las heces van a salir los ooquistes inmaduros y en el medio ambiente van a ser la esporogonia, o sea, en el medio ambiente van a madurar. Eso es todo lo que pasa en el gato. Ahora, el ser humano tiene estas mismas tres maneras de contagiarse, pero a diferencia del gato con las tres es lo mismo. O sea, va a pasar lo mismo, no importa cómo nos contagiemos. Por vía oral nos contagiamos, o sea, tenemos tres estadios infecciosos. El ooquiste maduro, que es el más frecuente, que se transmite por medio del fecalismo. Los pseudoquistes, que se transmiten por medio de la placenta y por transfusiones. Y los quistes, que se transmiten por medio de carne cruda y trasplantes. Vamos a ver entonces que van a ser dos endodiogenias. O sea, en el ser humano hay dos endodiogenias. O como lo quieran ver, fase aguda y fase crónica, pues no. Entonces, primera endodiogenia. Entonces, en el intestino delgado, los taquizoitos forman su vacuola parasitógena y se encierran en macrófagos. A estos taquizoitos encerrados en macrófagos se les llama pseudoquistes. Y la segunda endodiogenia, o bueno, la segunda parte de la endodiogenia o la fase crónica, como la quieren decir, es que una vez que ya se han reproducido bastante, pasan a la sangre.
Y bueno, ahí van a caer en cualquier órgano, ¿no? Que ahorita vamos a ver en la sintomatología que podrían caer en el cerebro, podrían caer en el hígado, en cualquier órgano. Y en el órgano en el que caigan, se encierran en la célula, ¿no? Por ejemplo, si caen en el sistema nervioso central, se van a encerrar en una neurona. Si caen en el músculo, se van a encerrar en un miocito. Entonces, en la célula en la que se encierren, van a formar un quiste con bradizoitos dentro. Y ahí se queda porque a nosotros nadie nos come. Entonces, ahí se queda, digamos, el ciclo, ¿no? Diferente sería porque hospedero intermediario, recuerden que no es solo humano. El hospedero intermediario son animales. Son animales, es el ratón, son aves, son mamíferos, o sea, son varios los que se contagian. Entonces, en el caso del ser humano, ahí queda porque nadie nos come. Pero en el caso, por ejemplo, de una rata o de un mamífero o en la carne misma, es ahí donde nos vamos a, donde ahí es ahí donde el gato, o sea, se repite el ciclo, porque el gato comería la carne del ratón o de repente de la carne de res o nosotros nos volvemos a contagiar con la carne. Entonces ahí sí se dan cuenta que con otros animales el ciclo se repite, pero con nosotros ahí queda. La patogénesis, principalmente la inflamación. Si se dan cuenta en estos últimos parásitos, la inflamación es principal. En el caso de inmunodeprimidos, como las personas con SIDA, va a ser fatal. Bueno, los tipos clonales por virulencia al ratón son tres. Uno, dos, tres. El uno es virulento y los otros dos son avirulentos. Y tienen que acordarse que el que está en el Perú es el 2. Listo. Ahora, en los trimestres vamos a ver que tenemos el primer trimestre. Mientras más temprano hay menos riesgo de contagiarse, pero si se llegara a contagiar es más peligroso. En el primer trimestre va a haber un daño agudo, parasitemia y puede llegar a haber un aborto. En el segundo trimestre es más la probabilidad de contagiarse, pero el daño ya sería moderado, con la tríada de Sabin, que la vamos a ver en un rato. Y en el tercer trimestre, 71% de probabilidades de contagiarse, o sea, más probabilidades, pero ya va a ser leve. Más que todo una toxoplasmosis generalizada y el síndrome de Torch. Entonces, vamos a ver la sintomatología. Ah, bueno, y antes de pasar a la sintomatología, la condición para que cualquiera de estos tres pase es que la mamá tenga una infección aguda. O sea, no importa si la mamá ya tenía serología positiva de antes, que se contagió hace años, no importa. Eso no importa. Si es que se ha contagiado en el mismo momento que se ha embarazado o incluso unas semanas antes de la concepción, con tal que siga siendo infección aguda, ahí es donde puede pasar todos estos tres casos. Ahora, vamos a ver la sintomatología. En el caso de una infección aguda, puede ser asintomático, como la mayoría de nosotros. Sintomático, ganglionar 3 meses. También puede irse al aparato digestivo, puede ocurrir una meningoencefalitis, calcificaciones en caso de que se vaya al cerebro. Miocarditis, pues si se va al corazón, si se va al pulmón, neumonitis, si se va al ojo, corioretinitis. En el caso de los adultos es unilateral y en el caso de los recién nacidos bilateral. Ahora, las lesiones son la tríada de Sabin. Si se acuerdan, la tríada de Sabin es la que está en el segundo trimestre. Tríada de Sabin, microcefalia, calcificaciones cerebrales y corioretinitis, que en el recién nacido es bilateral. Ahora, también puede haber hidrocefalia, una lesión coroidal fuertemente pigmentada y el síndrome de Torch, que es toxoplasmosis, otros rubiola, citomegalovirus, herpes. En el caso de Perú, tenemos que también agregar a esto Chagas. Vamos a ver que en este síndrome va a dar ictericia, hepatosplenomegalia, hepatitis, rash, manchas cutáneas, adenopatías. Cuando se tome una muestra de líquido cefalorraquídeo, también va a haber proteínas y leucocitos aumentados y también puede dar anemia. Bueno, y las secuelas que puede tener el niño serían retardo, convulsiones, alteraciones del tono muscular, hidromicrocefalia, ceguera, sordera. Y algo que quería añadir es que en la parte de aquí, de la tríada de Sabin, en la macromicrocefalia también pueden ocurrir lo que sería la disfagia, las convulsiones, todo lo que sería el retardo, o sea, también puede ocurrir ahí, no solo en el TORCH. Ahora, hablando del diagnóstico, vamos a ver que es directo.
cuanto a los métodos del parásito, o sea, realmente hay un esquema en las diapositivas en que los he puesto todos aquí, pero realmente los más importantes serían los, estos. De los indirectos, ELISA e inmunofluorescencia directa. ¿Por qué? Porque son los únicos que van a distinguir entre IgG y IgM. O sea, va a distinguir si la persona tuvo una infección hace tiempo o ya es crónica o si está teniendo una infección ahora mismo. Entonces, ya sabemos la importancia de eso. Porque, por ejemplo, en una persona asintomática, con la IgM ya se le podría dar tratamiento. También hay que tener en cuenta que tenemos que hacer seguimiento en los que son los recién nacidos. Porque cuando tomemos una muestra y nos salga IgG o IgM, por ejemplo, la G no vamos a saber si es de la madre o el niño. O sea, no vamos a saber si es que el niño se infectó o fue la madre. Porque la IgG em, pasa, o sea, pasa a la placenta. Entonces, si la madre se infectó antes, el recién nacido también va a tener IgG. Lo que va a hacer la diferencia es la IgM, porque la IgM es más grande y la IgM no puede pasar por la placenta. O sea, que si al recién nacido le sacamos la muestra y tiene IgM, es porque sí o sí el recién nacido tiene la infección. Bueno, para la profilaxis, bueno, en general para la epidemiología, como les mencioné antes, si es que te da de joven, es como que estuvieras vacunado, solo cuídate para que no estés inmunodeprimido y no te dé toxoplasmosis cerebral. Y en el caso de la serología de las embarazadas, como también mencioné, si la embarazada se infectó hace años, todo bien, porque es como que estuviera vacunada, pero si es serología negativa, o sea, nunca le ha dado la enfermedad, hay que tener cuidado, porque recuerden que cuando la toxoplasmosis congénita es por infecciones agudas. Entonces, si se infecta en el momento del embarazo, fue. Entonces, hay que tener medidas de precaución, como evitar contacto con gatos, no limpiar azoteas ni jardín por las heces de los gatos y no comer carnes crudas, porque ya vimos que en el caso de otros animales se queda en la carne. Y en el caso del tratamiento, pirimetamina, sulfadiazina, Fansidar, son estos dos combinados en un solo medicamento. Fansidar más ácido fólico. Cuando se da Fansidar se tiene que dar ácido fólico. También espiramicina, que se dan las personas que tienen toxoplasmosis y también tienen VIH, y clindamicina. Antes de pasar a la última diapositiva, ¿alguna duda de algo de esto? No, todo bien. Listo. Entonces vamos a pasar al último parásito que es Plasmodium. Bueno, Plasmodium tiene el vector que es el Anopheles, solo la hembra, y bueno, dependiendo, ¿no? Pseudopuntipenis, Albimanus, Darlingui, Benarchi, todos estos son en Perú, así que todos esos hay que saberlos. Ahora solo nos da a los humanos y en ciertos lugares está erradicado por la DDT, pero el problema es que es cancerígeno, así que ya no se usa. Em, Vamos a ver la morfología de cada uno de ellos. Primero comencemos con Falciparum. Este es de la terciana malignosa que los síntomas dan al tercer día. Tiene trofozoitos anulares, que es un aro azul y su núcleo es color rojo rubí, y adentro es como si hubiera una vacuola. Estos son los anulares, pero también puede haber marginales, o sea que estén como pegados a la membrana del eritrocito. Ahora, las granulaciones que hay en Falciparum son las de Maurer, que son rosadas o rojas. Son irregulares, o sea, no tienen una forma definida. Están dentro de todo el glóbulo, o sea, no solo del parásito, dentro de todo el glóbulo rojo. Ahora, en el hombre se va a dar la esquizogonia, eso lo vamos a ver en el ciclo de vida. Vamos a ver el multiparasitismo, o sea que en un solo glóbulo rojo puede haber varios trofozoitos y puede afectar tanto a los viejos como a los jóvenes. Ahora, en el caso de falciparum, no, generalmente en las muestras no vamos a ver esquizontes, o sea, glóbulos rojos con esquizontes, no, porque normalmente están atrapados en la microcirculación, no en los capilares, en las vénulas. Pero si es que de casualidad en la sangre periférica los vemos, quiere decir que es un factor de mal pronóstico. Entonces, en las pocas veces que se pueda ver, se han contado y pues tienen más de 18 merozoitos. Ahora.
Los gametocitos tienen forma de banana, son los únicos que tienen forma de banana, entonces esto les sirve para prácticas. Si ven una bananita, es falciparum. Gametocito de falciparum. Ahora, pigmento malárico es hemozoína. La hemozoína es un producto de descomposición de la hemoglobina y el pigmento malárico va a estar en los tres. Ahora, macrogametocitos tienen un núcleo más denso. O sea, son iguales, pero los macrogametocitos tienen un núcleo más denso y el microgametocito menos denso. O sea, la cromatina no se ve muy bien. Estos también se repiten en los demás. Vivax es la terciana benigna. Entonces, la maligna en falciparum se refería a que era letal. Vivax benigna, que es el que no es letal, es el más frecuente. También tiene trofosocitos anulares, solo anulares. Las granulaciones ya no se llaman de Maurer, ahora son granulaciones de Schüffner, que son naranjas y son bien redonditas, no irregulares. Va a haber solo un trofozoito por glóbulo rojo y solo va a invadir a los grandes, o sea, a los jóvenes, incluso a los reticulocitos que todavía tienen núcleo, y los va a deformar. Los esquizontes maduros con los núcleos de los merozoitos esta vez sí van a estar en sangre periférica y van a haber 16 merozoitos por cada parásito. Los gametocitos a partir de aquí van a ser todos redondos. Como les dije, bananas solo hay en Falciparum. A partir de aquí de Vivax para abajo están solo redondos. Y ahora vamos a ver el malaria, que es la cuartana. O sea, al cuarto día se presentan los síntomas. Los trofozoitos están en forma de banda. También hay anulares, pero principalmente están en forma de banda. Ahora, solo hematíes viejos, de verdad, perdón por los dedazos, estaba un poco cansada. Solo va a haber hematíes viejos, ¿ya? Que son los pequeñitos. Tienen poca importancia porque los hematíes viejos, pues ya se van a morir de todas maneras, así que, bueno. Esquizonte maduro, si se ve en sangre periférica, y tienen 8 merozoitos. Pigmento malárico, como todos los demás, pero la diferencia de malaria es que no va a tener granulaciones. Ahora, los gametocitos son redondos y también tienen lo del macro y el micro que se diferencian por la densidad de la cromatina, exactamente lo mismo. Otros, ovale, que es la fiebre terciana también, y noblesi. Ahora, hablando de su ciclo, vamos a ver primero qué es lo que ocurre en cada hospedero. En el hombre va a ver solo lo que es el ciclo asexual, que es la esquizogonia. Y son dos, esquizogonia preeritrocítica, todos estos son sinónimos, exoeritrocítica, hepática, preclínica. Todo. Es una ronda, solo es una ronda. Y en la segunda es la eritrocítica clínica. Entonces son dos esquizogonias en el hombre. Es lo único que ocurre en el hombre. En el vector, en el anófeles, hay la gametogonia y la esporogonia. Ahora sí vemos el ciclo de por sí, el ciclo. Ya. Entonces, bueno, en el mosquito ya sabemos que ocurre la gametogonia y la esporogonia. Y sus esporozoitos se van a encontrar en las glándulas salivales. Entonces nos va a picar y cuando nos pica nos va a inocular estos esporozoitos. En 20 minutos estos esporozoitos ya van a llegar al hígado. Y en el hígado van a ser la primera esquizogonia, ¿ven? Esta, la preeritrocítica, la exoeritrocítica, la hepática, la preclínica, esa. Entonces, dependiendo de cuál plasmodium estemos hablando, van a formar diferentes merozoitos, que solo es una ronda, ¿no? Pero, por ejemplo, en malaria, 2000, en Vivax, 10.000 y en Falciparum, 30.000. En solo una ronda, todos los que se generan. Bueno, la cosa es que los merozoitos, o sea, estos merozoitos, en el caso de, bueno, cuando están en el hígado, todos se llaman criptozoitos, pero en el caso de Vivax y de malaria, se llaman hipnozoitos, porque se van a quedar escondidos, solo en Vivax y en malaria. Se quedan escondidos en el hígado y pues ahí van a continuar, cosa que después en un futuro puede resurgir la enfermedad porque se quedaron escondidos en el hígado. Ahora, los merozoitos van a salir a la sangre y bueno, y cada uno va a ir a la membrana de un glóbulo rojo. Claro que con la morfología que yo les he explicado, el único que tiene multiparasitismo es el falciparum, que tiene más de un trofozoito en glóbulos rojos, ¿no? En los demás sería cada trofozoito entra un glóbulo rojo. Bueno, yo le estoy poniendo endocitosis, pero, o sea, no es que el doctor lo haya dicho, o sea, solo el doctor ha dicho que es parecido a la endocitosis, que se envuelve de la membrana y se entra y se forma como una vacuola. Entonces yo lo estoy poniendo como endocitosis porque me parece casi lo mismo, ¿no? Bueno, entonces aquí
se va a formar la segunda esquizogonia, la eritrocítica clínica, que es cuando va a presentar los síntomas. En el caso de Vivax, aparecen los merozoitos que les he dicho en cada morfología, ¿no? En Vivax 16, en Malaria 8 y en Falciparum más de 18. Y esto se va a repetir. Aquí, ¿se acuerdan que en la primera era solo una ronda? Aquí no, se repite cada 3 o 4 días, dependiendo si es terciana o cuartana, y ahí es cuando se generan los síntomas, cada vez que se rompen los glóbulos rojos. Ahora, en nosotros solo se llegan a desarrollar hasta macro y microgametocitos. Solo hasta ahí. Nosotros no hacemos, como les dije, gametogonia. Si se dan cuenta acá, solo hacemos esquizogonia. Hasta ahí nos quedamos. Solo hacemos el primer pasito y se desarrollan macro y microgametocitos. Entonces ahí es cuando los glóbulos rojos ya no van a ser destruidos. Estos macro y microgametocitos van a estar circulando por la sangre, que son los que vamos a ver en las muestras, ¿no? Como por ejemplo la banana de Falciparum, ¿no? Y los demás esféricos. Ahora, el mosquito nos va a picar y cuando nos pica va a absorber nuestra sangre y con nuestra sangre va a absorber estos micro y macrogametocitos. Ahora, en el intestino anterior o en el estómago, que son sinónimos, ojo, intestino anterior. O sea, tiene que decir las dos palabras, intestino anterior o estómago. Del mosquito van a ser la gametogonia. Ahora, a diferencia de todos los anteriores parásitos, no se va a llamar ooquiste, se va a llamar ooquineto, porque tiene movilidad y no tiene membrana quística. Ahora, este ooquineto se va a mover y se va a ir a la pared del intestino o hemoceloma, que es donde se va a realizar la esporogonia, o sea, la maduración, y va a llegar a ser un ooquiste maduro con esporozoitos. Ahora, ¿qué pasa? Se va a romper. Y cuando se rompe, va a ir a la hemolinfa, va a ir a las glándulas salivales y se repite el ciclo desde el inicio, ¿no? Glándulas salivales y nos va a picar y ya se repite. Esto demora de 11 a 15 días, todo lo que ocurre ¿cómo se llama? Todo lo que ocurre en el mosquito, 11 a 15 días. Listo. Ahora, vamos a ver los mecanismos de la patogénesis, que serían todos estos. Esta parte sí es pura memoria, porque hay 4 cosas que nos tenemos que acordar. Los mecanismos de invasión, aunque aquí sí es importante, lo demás no mucho, ¿no? Pero es importante los mecanismos de resistencia, porque en el caso de la resistencia tenemos que si una persona tiene factor Duffy positivo y gen SFY, va a estar protegido, más o menos protegido, va a conferir cierta resistencia al parásito. Y esto es principalmente en la raza negra. Ahora, glicoforinos ácido ciálico, esto también es importante. La deficiencia de glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa. Para falciparum. Lo estoy colocando aquí. Para falciparum. Esto confiere protección para falciparum. Ahora, eso también de la hemoglobina es importante. Hemoglobina normal, de la C a la F, o sea, C, D, E, F, todas esas letras de hemoglobina te confieren cierta resistencia. Y bueno, aquí premonición de inmunidad pasiva natural por la leche y placenta, ¿no? Todo esto ya, bueno, es adicional para memoria, pero lo principal es qué factores te conceden resistencia. Ahora, ¿cómo va a haber una disminución de Matías? Bueno, aquí están todos los mecanismos, ¿no? Que sería la captura por el sistema retículo endotelial, por el hiperesplenismo. El problema del vaso es que a veces se desespera tanto que va a eliminar no solo a los glóbulos rojos que estén infectados, sino a alguno que por ahí se le pegó algún antígeno, pero está totalmente sano ese glóbulo rojo, pasa por el vaso y ¡pum! Lo destruye. Entonces, ese es el problema con el vaso. Mecanismos autoinmunes, el pigmento malárico, que es la hemozoína, que te acuerdan que un producto de degradación de la hemoglobina, secuestro de la microcirculación en falciparum, recuerden que si es que se ven los esquizontes con los merozoitos en sangre periférica es mal pronóstico, y los pirógenos, ¿no? Que a ver, déjenme acordarme, inositol, trino inositol, esto sí puede venir en un examen, que cuáles son los factores que, ¿cómo se dice? Van a promover que haya fiebre. Está pero déjenme acordarme cuál es el nombre. Glucosil, creo que era fosfatidilinositol. Mm, ya, sí. Glucosil, fosfatidilinositol. Y no, y aparte de eso, los que ya conocemos, ¿no? Los pirógenos que son la interleucina 1, la interleucina 6, el pirógeno endógeno o la prostaglandina E2,
Entonces, bueno, todos los pirógenos, ¿no? Pero principalmente acuérdate de ese. Lo he colocado porque es el más importante. Glucosil, fosfatidil, inositol. Porque a veces lo colocan de una manera que no es las siglas, sino con su nombre entero y ya luego no lo reconoce. Bueno, factores de falciparum son todos estos que serían la citoherencia. Esto es lo importante, ¿no? La enfermedad microvascular, que se encuentra secuestrados en la parte microvascular. Tanto esto como el factor de necrosis tumoral son de mal pronóstico si se ven en sangre periférica. Esos dos. Bueno, y otra cosa importante aquí sería resaltarles que hay un exceso de óxido nítrico sintetasa inducible. Sí, que va a... que, si se acuerdan del óxido nítrico, es un vasodilatador. Y supuestamente también va a ayudar a matar al parásito, ¿no? Pero el problema es que puede causar una hipotensión. Entonces, bueno, no es, o sea, nos favorece y a la vez no. Ahora, esto que se encuentra en el paciente, continuamos en falciparum, ¿ah? Por si acaso. En el paciente, con todos estos daños que va a ocasionar el parásito, va a haber una anoxia, bilirrubinemia, hemoglobinuria, también va a haber hipoalbuminemia, si no estoy mal. Sí, va a haber hipoalbuminemia, también va a haber defectos de la coagulación, en general es un daño muy sistémico. Estos son síntomas un poco más específicos, por si acaso. El problema es de los problemas de la coagulación es en donde hay circulación terminal, como el cerebro, el hígado, incluso el corazón, porque ahí puede ocasionar infartos y fue. Bueno, y la hipotensión que les mencioné por el INUS. En el caso de los síntomas de hablando más en general, hay un estatus palúdico que son los principales. Los demás, bueno, son síntomas un poco más secundarios, pero el estatus palúdico sí se tienen que acordar. Es escalofríos por 20 minutos. Luego va a haber una fiebre de 6 a 8 horas. Después de estas horas va a haber una sudoración profusa, una diaforesis bastante intensa, y esta va a hacer que la fiebre vaya a caer. Y bueno, ahí pasan unos 2 días o dependiendo, no si es cuartana, terciana, y bueno, vuelve a comenzar el estatus palúdico. Y bueno, anemia, ¿no? Que no tiene que ver con el estatus palúdico, pero sí es un síntoma importante, bueno, un signo importante. Aquí les dejo más síntomas. Lo importante es que al inicio de la infección es que no suelen estar bien fijos los días, o no estrictamente cada 3 días me está dando, no, a veces puede estar todos los días está con fiebre y así. Entonces, realmente no es muy fijo al inicio. Bueno, signos, hepatosplenomegalia, palidez, ictericia y adenopatías. Ahora, cuando hay falciparum grave, se necesita dar tratamiento intravenoso, que lo vamos a ver al final. ¿Por qué? Porque generalmente va a generar coma, entonces ya no se puede dar tratamiento vía oral. También puede dar una injuria renal aguda, anemia hemolítica severa, un infarto agudo de miocardio, un edema pulmonar no cardiogénico. Hiperparasitemia, pues bueno, sí, miocardiopatía, coagulación ¿cómo era? In- Diseminada, perdón, se me fue, estoy un poco ya cansada, pero ya saben, el CID. Ya, sí, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, sí, ya. Hipoglicemia. Ahora, bueno, van a perdonar que no se ve muy bien, sino que ya no me quedaba espacio y no sabía cómo colocar los cuadritos. Bueno, son cuadros que están en la diapositiva del doctor, solo que los ordené un poquito diferente para acordarme porque siempre nos acordamos falciparum, luego vivas y luego malaria. Bueno, ya sabemos, el periodo de incubación, falciparum 8 a 17 días, Vivax 9 a 15 días, malaria 30 a 40 días. Esto de qué glóbulos rojos parasita, bueno, también se los he colocado en la morfología, ¿no? Pero en falciparum es cualquiera, o sea, jóvenes y viejos. Vivax es jóvenes y malaria es viejos. En el caso de cuánto dura la fase exoeritrocítica, o sea, la fase hepática donde están los criptozoitos. En falciparum es limitado porque en falciparum es en el único en el que no se van a quedar criptozoitos en el hígado y no puede surgir otra vez la enfermedad después de años. En el caso de Vivax y malaria sí, es persistente y persistente. Entonces, ¿cuándo puede durar la enfermedad? O sea, la máxima duración. Falciparum, 9 meses a un año, no va a durar más. En el caso de Vivax y malaria, como sí va a estar persistente en el hígado con los hipnozoitos, puede resurgir en 3 años, puede incluso estar en malaria más 20 años. Y bueno, aquí también es un poco, este cuadro sí lo he resumido porque el cuadro del doctor sí era un poco más grande. En resumen,
Falla multiorgánica o secuestro microvascular solo hay en Falciparum. Y el daño principal en Falciparum es hipoglicemia, hipoxia, bueno, hipoxia, hipoglicemia y daño tóxico. Si el daño tóxico se preguntan qué es lo del factor de necrosis tumoral alfa, que es mal pronóstico, ¿no? Interleucina 1, inflamación, eso se refiere con tóxico. Ahora, en caso de Vivax, y este es ovale, este es Plasmodium ovale, es la parasitemia limitada a reticulocitos, o sea, a glóbulos rojos jóvenes. Y en malaria, glomerulonefritis por inmunocomplejos. Ahora, hablando del diagnóstico, vamos a ver principalmente frotis y gota gruesa. En una zona endémica basta con hacer estos para ya empezar a dar tratamiento, ¿no? También tenemos la coloración del DNA y el parasite, que es la nitrocelulosa con anticuerpos monoclonales contra la histina del parásito, que cuando se forma una línea quiere decir que sí está infectado. PCR y ELISA, pero el ELISA no sirve porque en zonas endémicas, o sea, aquí, bueno, en Arequipa no, pero en Perú sí, va a haber demasiados positivos. En zonas hiperendémicas, si tiene fiebre, ya tienes que dar tratamiento sin necesidad del diagnóstico. En zonas endémicas, solo tienes que hacer el frotis y la gota gruesa y ya dar tratamiento, ¿no? Ahora, la epidemiología, vamos a ver que el VIVAX es el más frecuente. Es 97%, falciparum es 2% y malaria es 1%. Aunque, bueno, me parece que en ciertos lugares del mundo se invierte y falciparum va a ser más importante, o sea, más abundante, como por ejemplo en África. Bueno, los valles son zonas en donde hay bastante el parásito, también el cultivo de arroz por el agua. Y hábitos vespertinos quiere decir que el parásito, o sea, pueden estar cultivando arroz, pero ya, o sea, como en la imagen que mostró el doctor en las diapositivas, que ya se tienen que ir a partir de las 5, ya no tiene que haber gente ahí porque los parásitos justo a esa hora despiertan y van a empezar, mejor dicho, los mosquitos justamente a esa hora despiertan y van a empezar a picar y van a empezar a transmitir la enfermedad. Entonces, a eso se refiere, los mosquitos, no los parásitos. Los mosquitos tienen hábitos vespertinos. En la mañana no hay nada, pero ya cuando empieza a atardecer, ahí empiezan a salir. Ahora, en Arequipa, Moquegua y Tacna no hay, pero si una persona viniera infectada, se podría propagar muy rápido porque en estas zonas sí tenemos las condiciones, ¿no? Profilaxis, vacunas en desarrollo, repelentes, mosquiteros, bueno, la quimioprofilaxis que vamos a ver ahorita. Y el control, tenemos a las larvas y a los adultos. En las larvas tenemos el control biológico con los peces de gambusia, y el químico, que es el abate. En el caso de los adultos, el biológico es esterilizar a los machos y soltar abejas depredadoras, aunque en el caso de los adultos esto no funciona mucho. Y bueno, y químico, la deltametrina, porque no se puede usar el DDT porque es cancerígeno. Ahora, quimioprofilaxis, mefloquina desde una semana antes del viaje o la doxiciclina desde un día antes. Ambos. Entonces, la mefloquina, ¿por qué una semana antes? Porque se da una vez a la semana. Y la oxiclina, ¿por qué un día antes? Porque se da una vez al día. Ambos se tienen que continuar dando durante el viaje y después de que regreses, 4 semanas después tienes que seguirlo dando. Esa es la quimioprofilaxis. Ahora, estos son los esquemas de tratamiento, que eso es pura memoria. Este último pasito es bastante memoria. Para Vivax, cloroquina y primaquina. O bueno, o primaquina, ¿no? Falciparum resistente a cloroquina, sulfadoxina, que es lo mismo que la sulfadiazina de la anterior, pirimetamina más artesunato. En falciparum resistente a sulfadoxina y pirimetamina se puede dar el artesunato más la mefloquina. El artesunato es como, es un árbol de la China. Es como una sal, es como creo, se llama artesimina, algo así, y de ahí sacan el fármaco. Ahora, en falciparum resistente a esta combinación, se les da quinina, que bueno, es del árbol de la quina, clindamicina y primaquina. Todos de hasta ahora son vía oral. Ahora, en caso de falciparum grave o complicada, como yo les dije, generalmente induce a coma. Entonces, en coma ya no le pueden dar vía oral. Todo esto sería intravenoso. Diclorhidrato de quinina y clindamicina intravenosa. ¿Alguna duda de aquí? No. Listo.
Entonces yo les voy a enviar las diapositivas por el grupo de WhatsApp. Voy a también terminar la grabación y les voy a enviar el link. Y ya con eso, cualquier duda también me escriben, no hay problema. Y bueno, muchas gracias por asistir. Dios los bendiga.